Buenas noches, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos por acá una vez más con ustedes, su amigo, su hermano, su pastor, Teodoro Castillo, desde la sede de los ministerios conforme a su corazón, acá en la ciudad de Tovar, en el estado Mérida, en nuestro hermoso país de Venezuela, para todos nuestros amigos, hermanos, discípulos, familiares que están siempre, ¿verdad?, esperando por nuestras nuevas transmisiones en esta hora y en este día, hoy lunes, cuando es 7 de noviembre del 2022, cuando acá en Mérida son las 9 de la noche, en una nueva transmisión, la continuación, la parte final, quinta parte y parte final de su Apocalipsis de Pablo, este texto antiguo, hermoso que venimos estudiando. Perdón acá que tenga que tocar los ojos, limpiar los ojitos para aclarar pues la vista, siempre delante de ustedes, perdón aquí hermanos. Espero que estén bien, mi esposa y yo, desde nuestro humilde hogar, acá en la ciudad de Tobar, como ya decimos siempre, pues les mandamos bendiciones, tenemos las manos sobre ustedes y a la distancia sobre las vidas de cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que tienen a bien siempre seguirnos por nuestras redes sociales, atentos a una nueva enseñanza, siempre una nueva transmisión, una nueva exhortación de parte del Señor, aún para mi propia vida. Les cuento, hermanos, el Señor en este tiempo, en estos días, siendo tan misericordioso, tan especial, llamando mi atención, llamando nuestra atención como familia, como ministerio, y, y pues a través de nosotros también, permitiéndonos nosotros de parte del Señor llamar la atención de la iglesia del Señor, hacer un llamado siempre como lo hacemos a través de cada una de nuestras transmisiones, de nuestras ediciones de este su ministerio por Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. Siéntase usted libre siempre de compartir este video si le ha causado algún bien, si usted pues ha sentido la presencia de Dios o que ha aprendido algo de lo que leemos acá, de lo que compartimos acá, ¿verdad? Siempre con una nueva lectura, una lectura cada vez más reveladora de parte del Señor para nuestras vidas, como lo son estos apocalipsis que venimos estudiando en estos últimos meses, en estos últimos videos, y en especial pues este hermoso apocalipsis, hermano, esta hermosa revelación, este hermoso texto atribuido al apóstol Pablo, muy conocido, como ya he dicho en los videos anteriores, ¿verdad? En la misma Edad Media y aún antes, y diciendo muchos eruditos pues que este texto se puede rastrear con sus manuscritos más antiguos que todavía se conservan hasta el mismo primer siglo, se dice, porque obviamente si lo escribió el apóstol Pablo, muy obviamente pues lo escribió en el siglo primero, en el mismo siglo en que vivió nuestro Señor. Ya falleciendo el Señor, comienza pues el apóstol Pablo, según, ¿verdad?, los estudios bíblicos, comienza el apóstol Pablo a hacer vida como apóstol, como misionero a las iglesias, a fundar iglesias entre los gentiles, entre los pueblos gentiles, más allá de Jerusalén, más allá de Israel, de la Palestina, de los tiempos del Señor, enviado con Bernabé en un principio, como sabemos todos por el libro de los Hechos, en nuestras Biblias, y ya luego pues con cualquier otro compañero de viaje, Silas, Lucas, en cualquiera de sus viajes. Según los estudios bíblicos, más de 4 viajes o quizás hasta un total de 4 viajes realizó el apóstol por toda Asia y Europa, llegando pues finalmente, estando preso y enviado preso hasta la ciudad de Roma, hasta la capital del imperio de ese entonces, el imperio que gobernaba en los tiempos del Señor, y ya pues desde la ciudad de Roma, escribiendo, estando preso para muchas iglesias, ¿verdad?, fundadas por él y por los demás apóstoles en todo el grueso de Asia, África y Europa. Pues a mí me sorprende, hermano, les cuento, les confieso, a mí me impacta mucho llegar a conocer este tipo de lecturas, llegar a saber y conocer de la existencia de este tipo de textos antiguos, hebreos, mesiánicos, milenarios, hermano. ¿Qué otro texto más mesiánico que este? ¿Qué otro texto más cristocéntrico que este? Podrá usted preguntarse, podremos preguntarnos, aparte de los mismos textos en la Biblia, pero que si nuestra pregunta es, ¿de verdad existen textos hebreos, antiguos, milenarios, cristocéntricos, mesiánicos, como dice el pastor Teo, que no tiene nada que ver con cuando digo mesiánico, ¿verdad? Y decimos acá y explicamos ese término siempre que podemos acá en nuestros videos. No estamos hablando precisamente pues de ninguna religión judía mesiánica, de ninguna enseñanza de la llamada religión hoy por hoy moderna judía mesiánica, ¿verdad? Los llamados judíos con toda su práctica de la ley y de la Torá y todo su estudio y toda su predicación de la Torá y de los Talmudes también, ¿no? Y de los Targumes judíos y toda
el compendio de libros, ¿verdad? En el grueso y en el seno de la religión judaica, del judaísmo y todas sus vertientes. No estamos refiriéndonos a esos textos, hermano, estamos refiriéndonos a textos considerados escrituras, escriturales, pertenecientes a colecciones, a listas de textos tenidos por inspirados por Dios, hermano, desde antaño, desde muy antaño, aún antes de los tiempos de nuestro Señor, si vamos a hablar de otros tipos de apocalipsis, de los apocalipsis del antiguo pacto o del primer pacto, ¿verdad? Los anteriores a los neotestamentarios, a los apocalipsis neotestamentarios, ¿verdad? Más allá del apocalipsis de Juan, que nos llega, ¿verdad? En la Biblia, a través de los textos bíblicos, y que hemos creído, ¿no? Como todavía tengo yo conversaciones con amigos, con hermanos, con pastores, con ministros, todavía haciéndose la pregunta, ¿de verdad hay más apocalipsis? ¿De verdad hay más textos fuera de la Biblia, apocalípticos, reveladores? Porque apocalipsis significa eso una vez más. Apocalipsis no significa solamente el fin del mundo, hermano. Cuando hablamos del término apocalipsis, no nos estamos refiriendo solamente a lo que va a suceder al fin del mundo, lo que ya está sucediendo como parte del fin del mundo, sino que estamos hablando de textos reveladores, textos que nos revelan los inicios de los tiempos y de la era humana, textos que nos revelan los mismos tiempos en los que vivieron los profetas de la Biblia, ¿verdad? Y los textos, pues últimamente, obviamente, los textos más escatológicos, los textos proféticos más escatológicos, ¿verdad? Que se refieren a lo que debe suceder ya muy pronto y que ya comenzó a suceder y está comenzando a suceder en el mundo entero para poder recibir la venida de nuestro Señor, la segunda y final venida de nuestro Señor, su venida permanente para reinar permanentemente sobre toda la tierra. Es lo que ya va a suceder, es lo que es necesario que ya suceda, hermano. Bendito el nombre del Señor, adoramos al Señor. Yo doy gracias por contar siempre con sus oídos, ¿verdad? Con sus preguntas, sus oraciones, sobre todo por mi vida, la vida de mi esposa, nuestra salud, nuestra familia, nuestro ministerio, ¿verdad? Siempre saludando pues a cada uno de nuestros amigos que nos oyen, nuestros familiares que nos oyen siempre, pasito a pasito, de cada 10 minutos, cada 20 minutos, hasta completar todo el video, darle me gusta, suscribirse, compartirlo, hermano, y todos los que gusten incluso hacer su ofrenda a su ministerio, si se sienten de algún modo bendecidos, si usted se ha sentido, hermano, de algún modo bendecido, exhortado, enseñado, curado, si usted ha sentido la oración que hacemos por usted, por la iglesia, si la iglesia la ha sentido, algún hermano, algún amigo, como sabemos que hay pues tantos amigos en nuestras redes por Facebook siguiéndonos, por YouTube, por Telegram, ¿verdad? Y cada vez más hermanos solicitándonos textos de este tipo de textos, ¿verdad? Que este es un ministerio, pues tenemos por mandato del Señor compartir con usted, como hoy queremos compartir la parte final de este mismo Apocalipsis de Pablo, atribuido al apóstol, al gran apóstol del Señor, pues seguiremos haciéndolo y siempre abiertos a enviarles, como siempre lo digo, lo sigo diciendo, en nuestro canal de Telegram, pues están subidos, están dispuestos muchos de estos textos llamados malamente y equivocadamente, en muchos casos, en la mayoría de los casos apócrifos, textos ocultos, ¿no? De muy mala manera. Cuando usted va y los lee, usted se da cuenta que muchos de esos textos no tienen nada de oculto, no tienen nada de satanista, no tienen nada de místico, ¿verdad? Pues usted sabrá, y lo hemos dicho siempre, no leemos precisamente acá, en el seno de nuestro ministerio, no compartimos precisamente textos gnósticos, ni textos místicos, ni de otra fuente que no sean fuentes hebreas, textos hebreos tenidos en cánones antiguos, hermanos, listas de libros tenidos y considerados en la antigüedad, ¿verdad? Aún antes de la Edad Media, siglo IV, ya a partir del siglo IV, siglo V, las listas que se hacían, ¿verdad? Para saber las mismas listas que sacaba también el Vaticano, vetando libros y sacando libros, de cuánta colección de libros y de listas que se iban teniendo en las iglesias, donde se decían, este libro lo escribió Bartolomé, este lo escribió Pablo, esta es la carta de Pablo, este es el Apocalipsis de Pedro, este es el de Bartolomé, este es el de Tomás, ¿no? Valga pues mencionar al de Tomás en este momento porque es el Apocalipsis que vamos a estar estudiando ya pronto en nuestro próximo video. Vamos a entrar en el estudio del Apocalipsis de Tomás, un texto muy apreciado, muy conocido, aún más quizás en la Edad Media, durante la Edad Media, quizás más conocido que el llamado Apocalipsis de Pablo, este que vamos a terminar de leer hoy. El de Tomás, muy famoso,
quizás el mejor intérprete de tanto texto antiguo, quizás el mejor intérprete extrabíblico del Apocalipsis de Juan en la Biblia, sea el Apocalipsis de Tomás. Y obviamente, pues tener que leer el segundo Apocalipsis de Juan, ¿verdad? Revelación de Juan, segundo Apocalipsis, revelación de Juan, el teólogo, tenido por muchos y considerado por muchos eruditos como el segundo Apocalipsis del apóstol Juan, más allá del que nos llega por la Biblia, hermano. Hermano Teo, usted y sus libros, como dicen algunos y me han dicho y me siguen diciendo, usted y el libro este y el otro libro y el otro libro, ¿de dónde te saca? Como me preguntan mis tías en Puerto Ordaz que me oyen, que me preguntaron ahorita cuando fui a visitar a mi familia en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, acá al sur de nuestro país, de Venezuela, todavía preguntándome, yo sigo respondiendo, ¿no? No son, ¿verdad? Siguen preguntándome amigos, ¿de dónde salió ese? ¿De dónde salió el otro? ¿Dónde salió aquel hermano? Lectura, revisión, investigación, tiempo, hermano, interés, hermano, en conocer lo que el Señor nos dice por sus escrituras, lo que el Señor nos deja, sus palabras de Él, por sus escrituras bíblicas y en este caso, como estamos diciendo, pues también escrituras extrabíblicas, hermanos. Hay mucho texto que hay que leer, hay mucha escritura que no está en la Biblia, que hay que considerar, hermano, lo vuelvo a decir, lo seguiré diciendo, no sin antes, obviamente, entrar cada vez más, ¿verdad? Sobre todo los ministros del Señor, como me oyen por esta vía, siempre, lo sé, muchos me oyen atentos, algunos me lo dicen, algunos me lo comparten, otros no, sé que nos oyen, pero no quieren hacerlo público, porque pues tienen miedo, a veces tenemos miedo y nos llenamos de miedo. Pero yo sé, pues, el Señor también mostrándome quién de verdad nos oye con atención y quién no, quién nos oye despectivamente, quién oye a este su servidor de un modo, pues, diciendo que a lo mejor me volví loco, como también lo he escuchado, ¿verdad? Aún cuando los mismos comentarios que nos hacen por los videos que dejamos acá, pues respondiendo amigos, hermanos, respondiendo que siempre se hace necesario seguir escudriñando, como nos manda nuestro Dios, escudriñen las escrituras, porque en ellas ustedes tienen la vida eterna, dice la palabra. Escudriñen, lean, revisen, busquen, oren, comparen. Aten los cabos aquí de este libro con este otro. Agradezco al Señor por las vidas de todos ustedes y de cada uno de mis hermanos, familiares, amigos, que no cierran sus oídos, no cierran sus mentes, sus almas a este nuevo conocimiento en este tiempo final en que el mundo necesita esta lectura, necesita este conocimiento para poder entender cada vez más y mejor las escrituras bíblicas, hermanos, que no las entendemos a veces. Vamos al seminario, muchos van al seminario. Curso para acá, curso para allá, pastor que viene, pastor que va, maestro que viene, maestro que va. Nos exponen las escrituras y quedamos gringos. Y sobre todo con estos textos, los apocalípticos, los escatológicos, los referenciales y los referentes a la profecía de los últimos tiempos. Ore usted conmigo ahí, levante su mano. Yo quiero orar por usted y que usted ore por mí, pedirle al Señor que tome control de esta lectura y sus palabras sean siempre en mi boca, en mi corazón, ¿verdad? Y que al final podamos orar. Yo quiero orar al final de esta transmisión, de esta edición. Quiero orar por su vida. Quiero pedir de un modo especial que el Señor haga una obra de cambio, que usted le permita al Señor, hermano, que me oye, amigo, si me estás escuchando por primera vez y no tienes muy claro de qué estoy hablando, de qué está hablando este pastor, este hermano, ¿verdad? Si te recomendaron este video, si lo estás viendo por recomendación, si lo estás viendo porque lo has encontrado por primera vez, ¿verdad? En tu canal, en tu YouTube, en tu Facebook, pues tú que me estás escuchando por primera vez o que estás viniendo al Señor y te parece curioso el título de este video, pues saber que sí, hermano, sí hay muchos más textos, sí los hay, sí los existen, manuscritos antiguos, copias antiguas, colecciones privadas, museos, bibliotecas antiquísimas. Hoy por hoy, muchos eruditos y historiadores y muchos publicadores, ¿no? Sobre todo profesores de seminarios y pastores, maestros en los Estados Unidos y en Europa, publicándolos ¿verdad? Desde la década de los 50, sobre todo, ¿verdad? Y aún más que antes, a partir del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, se hace pues se hace necesaria la revisión el escudriñar y el preguntarle al Señor, el orar al Señor, el preguntarle al Señor sobre todos estos temas,
porque no desea el Señor que ignoremos, hermano, que sigamos ignorando muchas de estas verdades, de estos misterios, de estos secretos. En este Apocalipsis de Pablo hemos hablado de tantas cosas, porque tanto que se revela, que se dice, que a lo mejor se oye por primera vez, ¿verdad? En algún texto antiguo, mesiánico, hebreo, que se dice a través de este texto y que yo le digo al Señor, Señor, gracias por permitirme haber encontrado este Apocalipsis a tiempo, haberlo leído, saber por lo que se dice en este texto que tus cielos que me esperan, el cielo del Señor, la revelación de la ciudad del Señor, la ciudad del Cristo, como la llama este texto, está a las puertas, ya está pronta a revelarse y a ser quitado el velo que rodea a la ciudad del paraíso, hermano, la ciudad que está construyendo el Señor para ti, para mí, a la ciudad donde el Señor está construyendo una morada, como lo dice la misma Biblia, para ti, para mí, y que da luces de los detalles de la construcción de ese sitio, de las murallas que los rodean, de los habitantes de ese sitio, ¿no? De los cuales también hablan muchos pastores y profetas de estos tiempos diciendo que el Señor los ha llevado al paraíso y han visto esto y han visto lo otro. Y que pues el primero quizás de muchos y con mucho detalle en este texto, pues el apóstol Pablo. Te adoramos, Señor, te bendigo. Limpia nuestras vidas cada vez más, límpiame, Señor, nuestra mente, mi alma, Señor, hazme cada vez más digno de tus libros, de tus revelaciones, cada vez más digno, Señor, porque no me siento digno. No nos sentimos dignos, mi esposa y yo, de tener tanto conocimiento en esta área, Señor, de tantos libros. No nos sentimos merecedores, Señor. Nos sentimos muy humildes, Señor. Nos sentimos muy indignos, Señor, porque tus libros te revelan a ti, revelan tu pureza, tu amor, revelan tu perfección, revelan tu carácter, revelan tu mente, tu alma, tu deseo, revelan tu voluntad para la humanidad, Señor, que ya deseas tú que se cumpla con tu venida y con tus cielos que ya vienen y con el castigo que está reservado en los infiernos ya de una vez para todos los que han maldecido y maldicen tu nombre y matan a tu pueblo. Señor, ten misericordia de nosotros y permítenos seguir entrando en tus verdades cada vez más, en saber, entender, Señor, los detalles de tu revelación para poder estar preparados cada vez más, no desatentos, no desapercibidos, no apostatando como ya muchos están haciéndolo hoy por hoy, apostatando del Señor, de su amor, de su fe en el Señor y en su venida, como ya se escucha a mucho pueblo en Venezuela y en el mundo quejándose de lo que están viviendo porque no entienden los juicios de Dios. ¿Cómo van a entender si no hay mayor revelación de Dios y de su carácter por la lectura de sus escrituras? ¿Cómo vamos a conocer a Dios de verdad? Decimos que le conocemos, pero es mentira. Muchos no le conocen mucho. Muchos dicen que le conocen, que tienen fe en Él y que creen en Él, que creen en Dios. Muchos dicen así con sus bocas. El Señor dice por sus libros y por sus profetas que no es así, que se engañan muchos, siguen engañándose en sus pecados, en sus maldiciones, en sus orgías, en sus fornicaciones. Siguen engañándose en sus mentiras, sus engaños. En cuanto engaño encuentran y abrazan, ha dicho el Señor y sigue diciendo por sus profetas. Señor, ayúdanos hoy en esta lectura, permítenos aprovechar este tiempo leyendo y entendiendo lo que tú nos quieres mostrar. En esta hora, Señor, úsame para leer y compartir estas líneas, hermano. Oiga con atención, pues el texto, como ya dije, está montado en Telegram. Podemos enviarlo, reenviarlo a quien quiera que lo solicite, siempre atender preguntas, solicitud de oración, como siempre, para la comprensión. Y él me llevó, el verso 41, dice el apóstol aquí. Luego de venir describiendo los infiernos, como ya sabemos en el último video, la parte 4, pues se hizo una detallada descripción de los infiernos. El apóstol detalla, relata lo que vio y las distintas partes y compartimientos de ese lugar de castigo, hermano. Una cárcel inmensa, con diferentes prisiones dentro de ella y calabozos y tipos de calabozos y tipos de castigos y tipos de carceleros, infligiendo diferentes tipos de castigos de acuerdo a la maldad de cada uno y a la condena de cada uno y a lo que fue preparado cada uno para sufrir por sus maldades porque nunca se arrepintieron. Pero ya en el verso 40, el anterior, el video anterior, comienza el ángel a decirle al apóstol: te llevaré a prisiones más profundas y a calabozos más profundos, a compartimientos más oscuros y más
sufrientes, donde se sufre más, porque van ahí a esos calabozos los más perversos criminales que han pasado por la tierra, serán echados en esos lugares. Y es lo que le decía el ángel al apóstol acá. Y comienza el 41 diciendo, y él me llevó hacia el sur, hacia el centro, ¿no? Cuando entendemos que el sur, por los libros de Enoc, por el primer libro de Enoc, capítulo 77, donde se describe el sur, el lugar donde el Señor bajará, ¿no?, a la tierra, en el monte Sión, sur, hacia el centro de la tierra, plana, circular. Pero ahora hablando de los infiernos abajo, llevándolo hacia el sur, el ángel llevó al apóstol hacia la parte central del infierno. Y lo puso sobre un pozo, me puso, dice aquí, sobre un pozo que estaba sellado con 7 sellos. Y respondiéndole el ángel que estaba conmigo, el ángel que estaba conmigo le dijo al ángel de ese lugar, abre la boca del pozo para que Pablo, el muy amado de Dios, pueda ver, pues le ha sido dada autoridad para ver todas las penas del infierno. Y el ángel me dijo, permanece alejado para que puedas soportar el hedor de este lugar, lo hediondo de este lugar central de los infiernos, los calabozos de más de adentro. Por tanto, cuando el pozo fue abierto, inmediatamente salió un fuerte y maligno hedor que sobrepasa todos los castigos. Comenzaban los lugares más hediondos, más putrefactos que se podía llegar en los infiernos, y es lo que él describe acá. Y lugares estrechos, así como la boca del pozo, que era muy estrecha para recibir a más de un hombre a la vez. Miré dentro del pozo y vi, ¿no?, como dice aquí, por tanto, cuando el pozo fue abierto, inmediatamente salió un fuerte y maligno hedor que sobrepasa los castigos. Y miré dentro del pozo y vi masas ardientes de fuego abrasador en todas partes. Y lugares estrechos, así como la boca del pozo, que era muy estrecha para recibir a más de un hombre a la vez, ¿no? Como lo acabo de decir, lo repetí. Y el ángel respondió y me dijo, si algún hombre es puesto en este pozo del abismo, y él mismo es sellado sobre él, no se recordará jamás su nombre, dice acá, delante de los ojos del Padre, ni de su Hijo, ni de los santos ángeles. No se recordará. El que entre en este pozo, pues listo, se perdió. No se sabrá más nada de él más nunca. Y dije, ¿quiénes son estos, Señor, que están en este pozo? Y él me dijo, ellos son los que no confiesan que Cristo vino en carne, ni que la Virgen María le dio a luz, así como los que dicen que el pan y la copa de vino de la comunión de la bendición no representan el cuerpo ni la sangre de Cristo. El pan y el vino de la comunión, aquí obviamente se hace referencia a la doctrina de la Eucaristía, ¿no?, conocida como la Eucaristía en el seno después del dogma católico, pero que sabemos nosotros, ¿verdad?, por sus escrituras, los no católicos sabemos que se hace referencia acá pues de la Santa Comunión, la Santa Cena del Señor, cuando el Señor pues tomó el pan y el vino diciendo, esto representa, bien dicho está aquí en este texto, el texto dice representa, no está diciendo que como se enseña, ¿verdad?, como lo enseña el clero católico, ¿verdad?, falsamente, heréticamente, no está diciendo este texto, ¿verdad?, ni ningún otro texto, ¿verdad?, como podemos leer también en otros textos, no se está diciendo que en efecto el pan se convierte en el cuerpo del Señor, ni que la sangre de la que, ¿verdad?, ni que el vino se convierte en la sangre del Señor, ¿verdad?, el vino que se toma en la Santa Comunión, en nuestras ceremonias de Santa Comunión, cuando recordamos al Señor, no se está diciendo eso acá, el texto no dice eso aquí, no lo dice, no lo presenta este texto como lo predica la Iglesia Católica, erradamente, heréticamente, diciendo que la hostia en efecto es el cuerpo del Señor y que estamos comiendo al Señor en ese momento y que estamos chupando y tomando la sangre del Señor en ese momento, porque el vino que estamos tomando cuando vamos a la misa, a la parroquia, a la catedral, el padre, el cura, nos pone a comer la sangre, el cuerpo, y a tomar la sangre del Señor. No es así, hermano. Toda una enseñanza malamente y con toda la intención ellos, los borregos de Satanás, los que quisieran comerse al mismo Señor otra vez, los que quisieran matar al Señor otra vez, ¿verdad? Pues intentan desvirtuar la santidad, ¿verdad?, el propósito, ¿verdad?, la intención del Señor cuando dijo esas palabras, cuál fue su verdadera intención, no mostrando al pedacito de pan o al pedazo de pan que se comía, sino mostrándose a él mismo, ¿verdad?, como una representación, dándose él mismo por nosotros en la cruz, ¿verdad?, siendo partido en la cruz, siendo molido, hermano, como le cayeron a palo y le cayeron a latigazo y lo molieron,
y lo abrieron y los desfiguraron a nuestro Dios. Hecho hombre, era nuestro Dios, era el Dios de la creación, era el Dios de la vida, era el todopoderoso creador de todas las cosas, padeciendo, sufriendo y muriendo finalmente en esa cruz para tener que bajar, para, de hecho, como era su intención, bajar a los infiernos, destruir los infiernos y rescatar a los que tenían y debían ser resucitados en la primera llamada resurrección que revela el mismo apóstol Juan, y lo hemos hablado aquí, lo hemos dicho y lo seguimos diciendo por tantos videos, tanta enseñanza que sabemos pues por tantos otros textos que ya hemos compartido, el Apocalipsis de Bartolomé, el Evangelio de Nicodemo, que nuestro Dios en efecto ya reina y reina desde hace 2000 años en el paraíso, cuando subió con los que resucitó y que resucitaron en ese mismo momento en que tembló la tierra y se abrieron los sepulcros, como lo dice el Evangelio de Mateo, si mal no recuerdo, aquí se lo busco. Los que siguen preguntándose qué está hablando Teo, de qué primera resurrección está hablando Teo, si ninguna resurrección ha sucedido todavía, como dicen algunos, y como nos enseñaron desde niños a muchos, y como enseñamos a veces a nuestras ovejas en los altares de nuestras iglesias, diciendo que el milenio todavía no ha llegado, ¿no? Que el Señor todavía no reina en la tierra, el Señor ya reina en la tierra, en el paraíso, porque el paraíso del Edén, hermano, de donde salimos nosotros, ¿no? De donde salió la humanidad, está en la tierra, como lo revela el primer libro de Enoc, en el centro de la tierra superficial, en la superficie, en el centro superficial de la tierra, vedada a los pecadores por un manto, ¿verdad? Por una espada que se revuelve, como lo dice el Génesis, la aurora boreal del norte, hermano, ¿no? Que nadie puede pasar y traspasar más allá de la aurora boreal hacia las regiones del polo ártico, del Ártico, del llamado Polo Norte, el centro de la Tierra, nadie puede pasar. Vea videos, tiene que ver más videos por YouTube de las regiones del Ártico, usted tiene que ver más videos de mapas antiguos de las regiones del norte, el centro de la Tierra plana circular. Mateo 25, 27, 51. ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo ha leído con nosotros? Lo hemos leído, lo seguimos leyendo, nos regocijamos por eso, porque sabemos que ya el Señor reina en esta tierra cuando se ha quitado del medio, cuando Él suba de su trono, sea llamado por su Padre, siéntate aquí al lado mío, un ratico, le va a decir el Señor a su Logos, el Padre invisible, eterno e invisible, le va a decir un día de esto muy pronto, cuando se cumplan los 2000 años. Cuando se cumplan los 2000 años de él haber bajado a los infiernos, haber subido, haber ido al paraíso y estar ya desde hace 2000 años construyendo nuestras moradas, preparando morada para nosotros en ese paraíso terrenal, celestial, un cielo en la tierra, hermano, una misma cosa, un mismo sistema. El Edén, el paraíso del Edén, el huerto de Edén, el jardín, el paraíso de Dios, el templo de Dios donde nuestro Señor se sienta cuando el Padre finalmente le diga, ven, sube conmigo, siéntate aquí al ladito mío hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, cuando el mismo Padre lo llame y nuestro Señor, el Logos de Dios, suba y se ausente de esta tierra por 3 años y medio, revelan los Apocalipsis, el de Juan y los otros también, el de Tomás también lo dice, 3 años y medio durará los 3 días de oscuridad. ¿Cuánto? No son 3 años y medio, pues no son 3 días y medio, son 3 días realmente, pero ya con ese medio año antes de esos 3 años, ya en ese medio año, hermano, según las escrituras de este Apocalipsis en la Biblia, del Apocalipsis de Juan, 3 años y medio, como dice el texto, se le dará poder y autoridad a Satanás para que él cumpla su sueño, nadie diga, ni el mismo Satanás diga, Dios no cumplió mi sueño. El Señor nunca me cumplió mi sueño, hasta el mismo Satanás Dios le va a cumplir su sueño de reinar sobre la tierra, desde el centro de la tierra, entrando al, al, al templo de Dios y a la ciudad amada, a Salem, no Jerusalén, repita conmigo, Salem, la ciudad de la paz, como es revelado su nombre original en el gran rollo de Melquisedec, texto que siempre cito y del cual siempre hablamos, porque es necesario leer ese texto, que todos los hijos de Dios leamos ese texto muy pronto, hermano, urgentemente. Si usted y yo tenemos por urgencia algo de parte de nuestro Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, las hijas de Dios, los ministros del Señor, urgente, y que lo leamos y lo volvamos a leer, lo estudiemos. El texto divinamente inspirado, el texto inspirado por nuestro Dios más importante quizás jamás escrito en la
historia de la humanidad, el gran rollo de Melquisedec. Usted va a entender muchas cosas que se dicen en la Biblia y que hoy por hoy leemos y predicamos y creemos estar diciéndolo del modo más correcto y predicándolo y exponiéndolo en nuestros altares, a nuestras ovejas, a nuestros hermanos, del modo más correcto. Y nos falta todavía la lectura de ese texto, de otros también y de este también. Revelando aquí una vez más, como siempre tocamos temas teológicos y escatológicos mientras leemos, pues aquí diciendo, mire el 51 del 27-51. Aquí dice, aquí volvemos a saber, y aquí el velo del santuario fue rasgado en dos de arriba abajo, y la tierra fue sacudida, y las rocas fueron partidas, y los sepulcros fueron abiertos. Mateo 27-52. Abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él resucitó primero, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Qué está hablando usted ahí, hermano? Usted no leyó esa parte. ¿Usted cree que fueron 3, 4, 5 pelagatos que resucitaron esa resurrección? El apóstol Juan, en el capítulo 20 del Apocalipsis, se refiere a la primera resurrección. Se está refiriendo a esta resurrección que ya sucedió y que estos resucitados, ¿verdad?, se aparecieron a muchos en la ciudad y después fueron tomados y llevados al paraíso con el Señor, porque resucitaron para eso, no para volver a morir ni para quedarse aquí, sino para ser llevados con el Señor y reinar finalmente con el Señor, porque habían muerto esperando la primera venida del Señor. Esto es revelado en el Evangelio de Nicodemo, en el Apocalipsis Evangelio de Bartolomé, en otros textos, hermanos. Seguimos acá entonces, porque esto había que decirlo otra vez, lo dijimos. Seguimos diciendo que ya en efecto el Señor reina milenialmente, su reinado milenial terrenal en el cielo, sobre la tierra, el paraíso del Señor, donde prepara el Señor morada para nosotros en el centro de la tierra, hacia el centro de la tierra, hacia donde se oculta el sol. Hacia donde se oculta el sol, hacia el oeste, hacia esa región, la llamada Polo Norte, el Ártico, el oeste. No es hacia la izquierda, no, el oeste, hermano, es hacia el llamado Polo Norte, hacia esa tierra donde no pueden pasar la aurora boreal, los gobiernos de este mundo, los que atacan al Señor e intentan entrar por la fuerza y violar esa puerta. No pueden, porque el Señor, cuando deshaga los cielos ya muy pronto, cuando comiencen los grandes juicios, los últimos juicios, el Señor revelará, quitará el velo él mismo. Y entonces la santa ciudad, Sión, la brillante, la dorada, la llena de luz, brillará desde el oeste, y toditos giraremos la vista hacia el oeste y veremos que habrá mucha luz hacia el oeste. ¿Por qué? Porque el Señor finalmente vendrá por el centro de la tierra, saldrá desde el centro, revelará, quitará el velo. Todos giraremos nuestra vista, los que queden vivos, hermanos, los que no nos hayamos todavía ido con el Señor. Cuando el Señor regrese, el Señor quitará ese velo. Es lo que viene ahorita con el Apocalipsis que viene, el Apocalipsis de Tomás. Vamos a ver qué hermoso Apocalipsis, hermoso texto que el Señor nos permite en este tiempo leer, porque le place a Él en este tiempo revelar todas las cosas sobre su venida, sobre sus escrituras bíblicas a través de las extrabíblicas. El Señor tiene misericordia, hermano. No como muchos dicen, ¿por qué cuento? Dice usted, hermano Teo, si esos libros fuesen de Dios, nunca hubiesen sido sacados de la Biblia. ¿Qué cuento es ese? ¿En serio? En serio, hermano, Dios es bueno, ¿verdad? Y si Dios es bueno, ¿por qué hubo tantos millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial? Si Dios es bueno, dígame usted. Si Dios de verdad es bueno con Israel y con su pueblo, ¿por qué murieron tantos judíos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? En las cruzadas, ¿por qué tanto pueblo de Dios murieron? Porque Dios deja que la humanidad haga su voluntad, como lo dice este texto. Para bien o para mal, a cada quien le fue dado un libre albedrío, cada quien lo ejerció. Los que se descarriaron pues recibirán su castigo, los que se cuidaron para el Señor recibirán su recompensa. Bendito su nombre. Mire lo que dice aquí. Al final, los que confiesan el 42, y miré hacia el sureste, hacia el centro de la tierra, pero hacia arriba, hacia el cielo, el este, hacia el sur, pero hacia arriba, y vi allá un gusano feroz del infierno, ¿no? Miré hacia el sureste porque él estaba en el infierno, el apóstol estaba dentro del infierno, y miró hacia arriba, hacia el centro, pero hacia arriba. Y vi un gusano feroz y el rechinar de los dientes en ese lugar. Y los tales gusanos medían 1 codo de largo y tenían 2 cabezas. Aquí pues a todas luces este codo, si vamos a hablar de medidas de un codo, hoy por hoy un codo pues no medirá más de medio metro, pero aquí está hablando el apóstol
de una medida muy larga que en una mala traducción nos llega como codo. No va a creer usted que está hablando de un gusanito chiquitito, de un codo de 50 centímetros. No, hermano, está hablando aquí de gusanos en el infierno, gusanos enormes, serpientes gigantes. Y tenían 2 cabezas, y vi allí hombres y mujeres congelándose y rechinando sus dientes. Y le pregunté al ángel y le dije, Señor, ¿quiénes son estos en este lugar? Y él me dijo, estos son los que dicen que Cristo no se levantó de los muertos y que esta carne no se levantará otra vez. Los que niegan la resurrección, los que no creen que los muertos resucitarán y tomarán su cuerpo otra vez, un cuerpo de gloria, no el mismo cuerpo podrido que quedó en la tierra, un cuerpo glorificado, una vestidura nueva, ya luego cuando entremos al cielo, ¿verdad? Y le pregunté y dije, Señor, no hay fuego ni calor en este lugar. Y él me dijo, en este lugar no hay nada más que frío y nieve. Vuelvo y digo, nieve en los infiernos, hermano, infiernos de nieve, de frío. Y volvió a decirme, aun si el sol se pusiera sobre ellos, no se calentarían debido al frío superabundante de ese lugar y de la nieve. Y entonces al escuchar estas cosas extendí mis manos y me eché a llorar. Y suspirando nuevamente dije, sería mejor para todos nosotros los pecadores el no haber nacido. ¿Qué le parece a usted, hermano? Sería mejor, decía, usted está viendo acá, como lo veo yo, que en efecto, ¿quiénes son los que son lanzados a los calabozos de más de adentro del infierno? ¿Quiénes son los que se observan aquí? Pues los pecadores teológicos los llamo yo. Los detractores teológicos, los herejes teológicos, los herejes del mismo ser de Dios que niegan al ser de Dios y a la función y a la acción, ¿no? Y a las funciones descritas propias e inherentes del Mesías de Dios, del Logos de Dios, de la imagen de Dios nuestro Señor. Los que niegan al ser del Señor, los que niegan que murió en la cruz, los que niegan que tomó pan y vino y dijo que se hiciese en memoria de Él, el tomarlos en santa comunión y en ceremonia oficial, formal en la congregación, los que niegan, ¿no? Los que se atreven a blasfemar y a detractar de las revelaciones más directas que tienen que ver con el mismo ser de Dios en la carne, son los que son considerados por Dios y por su juicio, pues más pecadores y más dignos de mayor condenación y de mayor prisión y de mayor sufrimiento en los infiernos. ¿Qué le parece? No son los asesinos, no son los mentirosos, no son los fornicarios, los adúlteros, son los detractores herejes del ser de Dios, los blasfemos, los profanos. Y le pregunté y dije, Señor, no hay fuego, como ya dijimos acá. El 43, más cuando los que estaban en el mismo lugar me vieron llorando con el ángel, ellos también clamaron y lloraron diciendo, Señor, Dios, ten piedad de nosotros. Y después de estas cosas vi los cielos abiertos y vi a Miguel, al que es como Dios, al arcángel, al comandante de los ángeles, descender de los cielos. Y vi al Logos de Dios, lo que estaba diciendo Pablo. Bueno, pues ya hemos dicho y seguimos diciendo acá en nuestro canal, Miguel, ¿verdad? Es una frase adjetival, no es un sustantivo como hoy por hoy se tiene en muchas escrituras, ¿verdad? En muchas, ¿verdad? Ediciones de la Biblia, en muchas versiones. Mala traducción y con toda la intención lo hacen los editores borregos de Satanás, los editores de la Biblia, los borregos de Satanás, que dueños de las sociedades bíblicas unidas, los cardenales del Vaticano y demás, haciendo creer que Miguel es un simple ángel y no el mismo Logos de Dios, que es lo que significa el término Miguel en su original hebreo. ¿Quién es como Dios? El que es como Dios, ¿quién es como Dios? No es una pregunta, porque ninguna de estas frases, ninguno de estos nombres representan una pregunta, como hacen creer que el nombre Miguel, ¿no? Usted lo busca en diccionarios bíblicos y usted va a encontrar que el término Miguel es una pregunta. ¿Quién es como Dios? Pues no. ¿Cómo va a ser una pregunta el nombre de alguien? Es una frase adjetival, el que es como Dios, quién es como Dios, el ser, quien es como Dios, ese ser que se sienta en el trono, dice el apóstol aquí, que lo vio cuando se abrieron los cielos, el verso 43. Y después dice el arcángel, arc, ese prefijo ahí, arc, antes del término ángel, que viene del griego ángelos, arcángelos, ar significa comandante, es el único, con este nombre, a la par del término mal traducido Miguel, siempre va el término arcángel. Él es el único que se presenta así en las escrituras bíblicas y en las extrabíblicas también. Arcángel, porque es el único comandante directo y supremo de todos los ángeles de Dios, el arcángel de Dios descender de los cielos. Lo vi descender y con él estaban todos los ejércitos angelicales, quienes vinieron hasta aquellos que estaban bajo castigo,
al infierno. Aquí el apóstol relata que vio al Señor levantarse de su trono y bajar a los infiernos, los cuales al verlos lloraron nuevamente, gritando y diciendo: ten piedad de nosotros. Logos de Dios, Miguel, arcángel, comandante de todos los ángeles, ten piedad de nosotros y de la raza humana, pues debido a tus intercesiones la tierra aún se sostiene. Y ahora vemos el juicio, aún debido a tus intercesiones. Está diciendo que si Miguel en efecto fuese un ángel, como nos predica la Iglesia Católica, como nos predica la Iglesia Reformada Satanista también, infiltrada por la masonería, ¿verdad? Y por el satanismo también. Dice aquí: debido a tus intercesiones la tierra aún se sostiene, y ahora vemos el juicio y reconocemos al Hijo de Dios. Está poniendo aquí a Miguel como el intercesor, hermano. Ningún ángel puede interceder por ningún humano, porque no somos de la misma especie en todo caso. Hoy por hoy, hasta que el Señor no nos vuelva a hacer como los ángeles, como éramos antes, la raza humana, una raza angélica celestial, que por su pecado fue echada del paraíso. La raza humana, la primera raza, como lo dicen muchos textos, los oráculos sibilinos y otros textos más dan a entender, y se puede observar y se puede descubrir esta revelación. La primera raza de los cielos, que fue echada de los cielos, fue llevada cautiva por el comandante, ¿verdad? Por el líder de esa raza celestial. Era la raza humana, hermano. Nosotros no fuimos hechos de la tierra, de esta tierra, como se predica en el Génesis, no fue así. Éramos una raza angelical, llevados cautivos por Satanás, cuando Satanás se levantó contra el Señor en el cielo, y todos los que lo siguieron fueron echados de los cielos. Intercesiones, la tierra aún se sostiene, ahora vemos el juicio y reconocemos al Hijo de Dios, reconocemos tus intercesiones. Se reconoce aquí que el llamado ángel Miguel tiene una función intercesora que solo le es propia a un sacerdote, a uno que en efecto puede interceder por los humanos, y que sabemos que los ángeles no pueden interceder por los humanos. Interceder por los humanos. Entonces, ¿quién es entonces Miguel? Si es el que intercede delante de Dios, como se presenta esta figura en el libro de Hebreos, en la Biblia, el intercesor, el sumo sacerdote, hermano, el que puede interceder, porque es parte de la misma carne del hombre. La tierra aún se sostiene, y ahora vemos el juicio. Era imposible para nosotros, antes de estas cosas, clamar por ellas. Antes de que entrásemos en este lugar, pues habíamos oído que había un juicio antes de salir del mundo, mas los placeres y la vida mundana no nos permitieron arrepentirnos. Qué conveniente estas palabras aquí. Ay, no nos permitieron, a lo mejor una mala traducción acá, a lo mejor queriendo en efecto decir el texto, ¿verdad? Que nosotros, por estar metidos en los placeres de este mundo, pues fuimos engañados y no pudimos salir de este mundo, queriendo decir más bien los pecadores, rogando a Miguel aquí que interceda por ellos. Y Miguel, el llamado Miguel, ¿no? Vamos a decir, y el que es como Dios, vamos a decirlo realmente como es, como debemos leerlo desde los originales de antaño. Y el que es como Dios respondió y dijo: oíd a Miguel, oíd al que es como Dios, oíd a la imagen de Dios, al logos de Dios hablar. Yo soy el que permanece a la vista de Dios a cada instante. Y como vive el Señor en cuya presencia estoy, yo no dejo de interceder día y noche, y orando incesantemente por la raza humana, orando. ¿Orando a quién? ¿Intercediendo ante quién? ¿Ante quién intercede el logos de Dios? Ante el mismo Dios invisible, eterno, el Padre, la fuente, el que no tiene forma, el que es infinito. No tiene forma. ¿Quién tiene forma? El Hijo. El llamado Hijo, el logos de Dios, Miguel, el llamado Miguel, el que es como Dios, es el que tiene forma humana. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestro logos. Hagamos al hombre parecido a la imagen que tiene nuestra imagen, mi imagen. Vamos a hacer a un hombre, dice así, hagamos. ¿Hablando quién con quién? Pues el Padre hablando con el Hijo. ¿Quién más? El Padre hablando con el Hijo. A través de quién fueron hechas todas las cosas, y por medio de quién y para quién fueron hechas todas las cosas, para el llamado logos de Dios, el reino de Dios mismo, porque el logos de Dios, la imagen de Dios, es Dios mismo en su forma visible. Yo soy el que permanece a la vista de Dios a cada instante, y como vive el Señor en cuya presencia estoy, yo no dejo de interceder día y noche, orando incesantemente por la raza humana, y yo ciertamente intercedo por los que están sobre la tierra, pero ellos no cesan de hacer iniquidad ni fornicaciones, pues no me traen nada bueno,
mientras son colocados en la tierra, ya que ustedes han consumido vanamente su tiempo en que debieron arrepentirse. De hecho, yo siempre he intercedido de esta manera y ruego ahora que Dios envíe su rocío y lluvias sobre la tierra, pues deseo que la tierra produzca su fruto. De cierto les digo que si alguno hubiese hecho, aunque sea un bien menor, yo agonizaría por él, protegiéndolo hasta que escapase del juicio de las condenas. ¿Dónde están pues sus oraciones? ¿Dónde están sus penitencias? Ustedes han perdido su tiempo desdeñosamente. El Señor hablando, hermano. Mira aquí la molestia del Señor. Mas ahora lloren y yo lloraré con ustedes. Y también los ángeles que están conmigo y con el muy amado Pablo, para ver si quizás el Dios misericordioso, el Padre, tiene piedad de ustedes y les concede alivio. El que intercede ante el Padre, porque es Dios mismo también, el juez. Se quita la capa, se baja del estrado, toma un cuerpo humano y se pone del lado de nosotros para defendernos él mismo. Usted ha visto eso, hermano. Usted ha considerado eso. Usted alguna vez ha reflexionado en eso. El mismo que tenía que condenarnos. Llegó y nos condenó porque ni modo. No, es el juez. Nos halló culpables. Nosotros mismos y nuestros pecados nos condenamos a nosotros mismos. Y siendo después ya convictos y enviados a la cárcel, él mismo después detiene a los guardias y dice, ya va, esperen un momentico. Espérense un momentico, porque ni modo, si los condenamos a todos, pues ni modo, no hay salvación para estos condenados. Espérense, ya va, un momentico aquí. Se baja de su estrado, bendita la gloria. Se baja de su lugar, Abashí, Abajú. Se baja de su santidad, de su magnificencia y se quita esa capa de rey y de juez y se pone al lado tuyo, al lado mío, y toma tu lugar y dice, yo voy y pago por ti, entro a la cárcel por ti. Para que no tengas tú que pagar, porque si tú pagas, pues ya después no nos vemos más nunca si te toca pagar. Bendecimos su nombre por los siglos. Y cuando terminaron de oír estas palabras, todos gritaron y lloraron grandemente, diciendo a una misma voz, ten piedad de nosotros, Hijo de Dios. Y yo, Pablo, suspiré y dije, oh Señor Dios, ten piedad de tu criatura, ten piedad de los hijos de los hombres, ten piedad de tu propia imagen. Los hombres hechos a la imagen del Señor. Y miré, 44, y vi los cielos moverse como un árbol, sacudido por el viento, hermano. Entonces repentinamente se postraron sobre sus rostros a la vista del trono. Y vi a 24 ancianos y a 24,000 adorando a Dios. Este número acá, dice el apóstol, 24,000. Bien puede ser un número representativo de todos las naciones angélicas fieles al Señor, que no se rebelaron nunca, que no cayeron nunca del cielo, que permanecen del lado de Dios. Y vi un altar y un velo y un trono, un velo, una cortina velando un trono, y todos se regocijaban, pues el olor de un fino aroma se levantaba cerca del altar del trono de Dios. Y oí la voz de uno que decía, ¿a favor de qué ustedes, nuestros ángeles y ministros, interceden? Una voz, hermano. ¿A favor de qué? Y ellos gritaron diciendo, nosotros intercedemos al ver tus muchas bondades para con la raza humana. Y después de estas cosas vi al Hijo de Dios, a Miguel, descender del cielo, pues ya se había levantado, ¿no? Ya había hablado, como ya lo vimos en el verso anterior, con una diadema sobre su cabeza, el embajador de Dios, hermano, el apóstol de Dios, el mismo representante de Dios sobre la tierra, el Hijo de Dios. Y al verlo, todos los que estaban en ese lugar de tormento exclamaron al unísono, ten piedad, Hijo del Dios Altísimo. Imagen del Dios Altísimo, el llamado Hijo, el que porta la imagen del Dios, el que es hecho como imagen de Dios, una imagen, su visibilidad, su parte visible es el mismo, la parte visible de Dios es el Hijo. Por lo tanto, el que ve al Hijo, como en efecto le dijo el Señor a Felipe, está viendo al Padre, porque el Padre es invisible, es infinito, es la forma de Dios. Dios no tiene una forma como tal, hermano. Dios es infinito, no tiene límite de forma, de espacio, de lugar, de tiempo, de nada. Es el Dios fuente, es la fuente de todas las cosas, es el Dios espíritu. Ten piedad, Hijo del Dios Altísimo, tú eres el que imparte alivio a todos en los cielos y en la tierra. Y de nosotros también ten piedad, porque desde que te vimos tenemos alivio.
Y una voz salió del Hijo de Dios por en medio de todos los infiernos, diciendo: ¿Y qué obra han hecho ustedes que demandan alivio de mi parte? Mi sangre fue derramada por su causa, y aún así no se arrepintieron. Por amor de ustedes sufrí una corona de espinas. Atentos aquí, pueblo del Señor, Venezuela. Mira estas palabras del Señor aquí. ¿Qué obras tienen ustedes? Ustedes que se creen muy dignos. ¿Qué obra han hecho ustedes que demandan alivio de mí? Hablando ya a los condenados, ¿no? No a los hijos del Señor, a los que sufrían ya condena. Mi sangre fue derramada. Por amor de ustedes sufrí una corona de espinas sobre mi cabeza. Por su causa recibí bofetadas en mis mejillas y aún así no se arrepintieron. Pedí agua para beber cuando colgaba de la cruz y me dieron ustedes a beber vinagre mezclado con miel. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que el Señor no anota todo esto? No lo anota el Señor. Ay, lo olvidó el Señor. El Señor en su misericordia lo olvidó. No, mire, aquí anotadito, mire. Y cuando había que sacárselo a la humanidad, se lo saca el Señor. Mire cómo lo saca el Señor. Aquí abrieron mi costado como una lanza. Y en todas estas cosas les di oportunidad de arrepentirse. Y aún así no quisieron. Ahora, no obstante, a causa de Miguel, aquí estaba hablando el Padre. Aquí estaba hablando el Dios Padre, el Dios infinito, eterno, invisible. Porque después dice acá, hablando en tercera persona, dice: no obstante, a causa del que es como yo, a causa de mi imagen, el arcángel, el que es comandante de los ángeles de mi alianza, de mi pacto, Miguel, el arcángel de mi alianza, de mi pacto. Aquí hay una confirmación, hermano, de lo que venimos predicando nosotros. Este es su servidor. Lo que venimos diciéndole al mundo, ¿no? A la iglesia, a nuestras familias, amigos, pastores, ministros. Aquí hay esta frase aquí en este texto: arcángel de mi alianza, comandante de ángeles de mi pacto, un nombre mesiánico, porque en quien descansa el pacto y el que es la garantía y la señal del pacto y la garantía del pacto es el Hijo de Dios, hermano, es la sangre que derramó el Hijo de Dios en la cruz. Aquí hay una confirmación en esta frase, aquí hay un misterio revelado aquí en esta frase, para poder confirmar lo que venimos enseñando de hace unos años, que no nos quieren oír en esto. Muchos no quieren ni oír, muchos se hacen la vista gorda, los oídos, porque no, ¿cómo es posible? ¿Quién dijo que Miguel es el mismo Dios hecho carne? ¿Quién dijo que Miguel, el llamado Miguel, el ángel, el arcángel que se ve en las escrituras mal traducidas hoy por hoy, ¿no? Editadas por las sociedades bíblicas unidas, satánicas, ¿verdad? Del Vaticano, que son los que la venden, son los que la editan, la publican, las malas traducciones y ediciones de las escrituras bíblicas, de los textos antiguos bíblicos, considerados bíblicos, llamados bíblicos porque se tenían en una primera colección hace antaños, que se le puso el nombre y se comenzó a vender con el nombre de Biblia, y que el término Biblia no es más que eso, un término comercial para poder vender esta cantidad de libros en un mismo libro al mundo entero y poder hacernos ricos a costa de las palabras de Dios, de sus libros mismos de él. Aquí se observa el arcángel de la alianza, del pacto, un término mesiánico, hermano, un nombre mesiánico, que si no fuese el Mesías mismo no se le pudiese llamar aquí así a Miguel, al llamado Miguel, al que es como Dios. Y de los ángeles que están con él, y a causa de Pablo, mi muy amado, a quien no avergonzaré, y a causa de sus hermanos que están en el mundo y que ofrecen sacrificios, y a causa de sus hijos y mis preceptos que permanecen en ellos, y aun a causa de mi propia bondad revelada el día que me levanté de los muertos, les concedo a todos ustedes que permanecen bajo castigo una noche y un día de alivio para siempre. Cierra signo de exclamación y comillas también, literalmente palabras dichas aquí por el Señor Dios Padre, refiriéndose a su logos, a su imagen, a su cuerpo, a su forma humana, que se sienta en el trono en los cielos y luego que toma un cuerpo humano para morir en una cruz. Hermano, aquí se revela algo impresionante. Mira, aquí les concedo un día y una noche y un día de alivio para siempre. Aquí estábamos hablando con mi esposa el otro día, esta semana, con la pastora Elisa, estábamos comentando estas líneas, pues me parecían a mí pues impresionantes. Yo le decía a ella, ¿verdad? Que pues no se encuentra esta frase, aparte del Apocalipsis de Pedro, que ya lo estudiamos en videos anteriores, ¿verdad? Esta frase de que el Señor, de que el apóstol Pablo y Pedro en todo caso, cuando vieron sus revelaciones cada uno de los infiernos, vieron que finalmente los condenados pedían misericordia. Se revela en estos dos textos extrabíblicos
estos dos apocalipsis extrabíblicos, estas dos revelaciones apocalípticas de final de los tiempos, ¿verdad? Escatológicas. Se revela que al parecer, hermano, y como no se ve en la Biblia, porque no se observa esto en la Biblia, Dios en su misericordia, hermano, les concede finalmente una noche y un día a los condenados a los infiernos. Aquí estábamos comentando y preguntándonos que si esto de verdad fuese así, que aunque no se comente en la Biblia, no se presente en la Biblia, pues no por el hecho de que no esté en la Biblia vamos a desecharlo del todo y vamos a decir, pues no está en la Biblia, no puede ser posible, porque sabiendo que estos dos textos extrabíblicos, estos apocalipsis atribuidos a estos apóstoles, diciendo estos textos, y si esto fuese así, pudiésemos creer que fuese así, porque conocemos el amor del Señor, hermano, conocemos la misericordia del Señor, hermano. Si esto fuese así, imagínense, entonces podemos preguntarnos, ay, entonces ¿cuándo sería esto? Sería en efecto literalmente una noche y un día. ¿Cuándo sería ese día? Ya se cumplió, se cumplirá después, se estará cumpliendo ahorita. Si un día es como 1000 años, ¿serán 1000 años o no? Aquí pues estábamos preguntándonos mi esposa y yo sobre esto y admirándonos, ¿no? Yo me admiro de esto, ¿verdad? Porque no sale pues en muchos otros libros, quizás solamente lo hemos visto hasta ahora en estos dos textos, el llamado Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis de Pablo. Pero que si esto fuese así, hermanos, revelan el amor de Dios una vez más. Como le decía yo a mi esposa, que aún en las cárceles de nuestro país, aún a los criminales más perversos, los que están más adentro, aún a los mismos condenados a la mazmorra, a los calabozos de las prisiones de alta seguridad más crueles y más protegidas del mundo, en los Estados Unidos, en Europa y aún en Venezuela, en África, en Asia, donde sea, en Corea del Norte, en China, aún a los peores criminales se les concede en la semana, en el mes, en el año, un día de luz. Un día de luz, hermano. Un día de descanso de su castigo, de su prisión, de su oscuridad. Aún a los que están condenados a muerte en la silla eléctrica, los que están en la cadena, ¿verdad? Los que están condenados a muerte, ¿verdad? Los que están en ese caminito, aún a ellos, hermanos, se les concede un día de luz, un último deseo. Un último deseo antes de morir. Mírelo aquí, aparentemente también sucede así en el reino del Señor, en la mente, en el amor del Señor, en el corazón de Dios. Aparentemente este texto revela eso, que si no se ha cumplido esta línea, a lo mejor se cumplirá en el futuro, si esto es de Dios. El Señor decidirá, el Señor sabe sus cosas, hermanos. ¿Cómo vamos nosotros a decir esto no puede ser así porque no está en la Biblia? ¿Cómo vamos a decir, vamos a creer que puede o no puede, o vamos a tener algo ya de por sí y decir que no? Pues nos creemos más buenos que Dios. Aun cuando la Biblia dice, porque usted podrá decir, hermano Teo, pero recuerde lo que dice la Biblia, lo que los libros bíblicos que nos llegan, ¿verdad? Que las traducciones que nos llegan y a través de quienes nos llegan, pues dicen que se sufrirá para siempre, por siempre y para siempre, y no habrá descanso del sufrimiento, es lo que revelan el Apocalipsis de Juan, ¿verdad? Y los demás libros apocalípticos en la Biblia, los profetas. El mismo salmista, cuando habla del castigo de los malvados, dice que será para siempre, no se avisora en la Biblia que haya ninguna paz, ningún descanso, ningún día de alivio. Podemos decir eso, podríamos decir eso, pero que esto se observa en este texto y en el Apocalipsis de Pedro también. ¿Y qué diremos de esto, hermano? ¿Qué escogeremos para creer? ¿Qué escogerá usted? ¿Qué escogeré yo? ¿Qué preferirá creer usted sobre esto? Sobre lo que llamamos doctrina, sobre muchas cosas que hoy por hoy las tenemos por doctrina, ¿no? Y estamos cerrados a considerar cualquier otra perspectiva de esa misma doctrina, ¿no? Que se nos presenta en las escrituras bíblicas. Nos cerramos y decimos hasta aquí, no hay más, no hay opción, no hay más nada, no hay más, ¿no? Nos cerramos, hermano, nos creemos muy perfectos ya, nos creemos muy listos ya con lo que tenemos, no hace falta saber más nada, escuchar más nada, leer más nada, no hace falta, dicen algunos. Considerar más nada, si es posible o no, si se puede o no se puede, si habrán otros textos o no, si habrán otras perspectivas de una misma doctrina o no, porque nos da miedo, nos da terror salir de nuestra zona de confort, nos da pavor, hermano, y es normal en el nombre, hermano, es normal porque nadie quiere vivir dudando, nadie quiere vivir teniendo las cosas por tener que reconsiderarlas, por tener que repensarlas, nadie quiere, pero el Señor nos dice, háganlo. Renuévense, vuelvan a la senda antigua. Renueven su pensamiento, abran su mente, abran su corazón, consideren. Conocemos al Señor, hermano. Usted no conoce el amor del Señor. Yo, si es por escoger qué creer, yo escojo creer esto, le cuento. Porque si escojo creer esto, a diferencia de lo que se revela en la Biblia, pues sigo creyendo en el amor de mi Dios.
que aún a los condenados al sufrimiento eterno, aun cuando no quisieron arrepentirse y sus tiempos se les pasó, y en el infierno es cuando vienen a arrepentirse o a querer hacerlo, aunque lo dudo de verdad, porque el que llega al infierno, hermano, llega con un corazón negro. Ay, no, que ese Dios de ustedes, el Dios de los cristianos, como dicen algunos, todavía muchos hijos de Dios, haciéndose preguntas sobre este tema, como lo decíamos en el video anterior, sobre si de verdad el Señor puede condenar a los infiernos a un alma, sobre si de verdad eso es posible, hermano. Está la Biblia, en la misma Biblia. El que cree conocer mucho a Dios y no lee mucha Biblia, no lee mucho, el que dice que yo le conozco, yo le conozco, yo sé cómo es Él, Dios es bueno, pero se nos olvida que el Señor es juez justo y debe juzgar al mundo y a la maldad del mundo y debe vengar a los justos. Los justos hijos de Dios deben recibir retribución de su bondad, que no es otra cosa que la venganza del Señor sobre los enemigos, sobre sus propios enemigos de Él, los enemigos de su pueblo de Él, los asesinos de su pueblo. Adoramos la misericordia del Señor. Adoramos, y yo adoro en esta hora, y adoramos la justicia del Señor bendito, el que viene a hacer justicia, al pagar a cada uno conforme a sus obras, conforme a su maldad, conforme a su bondad, conforme a su fidelidad. Y todos ellos gritaron y dijeron: te bendecimos, hijos de Dios, porque nos has dado una noche y un día de respiro. Pues es mejor para nosotros el alivio de un día que todo el tiempo de nuestra vida sobre la tierra. Pues si hubiésemos conocido plenamente que este es el destino de los pecadores, no hubiésemos hecho otras obras, ni hubiésemos entrado en otros negocios, ni hubiésemos hecho iniquidad. Sí, Luis. Esto es lo que decían estos ya condenados convictos, criminales convictos en los infiernos. Sí, Luis, si hubiésemos conocido, claro que lo supieron. Claro que recibieron testimonio del Señor por boca de su misma iglesia, o por boca de las flores, o por boca del aire, del mismo sol que salía todos los días para que viviesen. Recibieron testimonio de que Dios existe, de que Dios es bueno y es bondadoso, y de que todo este mundo fue creado por una mente buena, una mente inteligente, eterna, infinita, suprema, santa. ¿Qué necesidad teníamos de nuestro orgullo en el mundo? Porque aquí nuestro orgullo es destruido, el cual subía de nuestras bocas en contra de nuestro vecino. Nuestras plagas y excesivas penas, las lágrimas y los gusanos están sobre nosotros, los cuales son mucho peores para nosotros que las penas que hemos dejado atrás. Quejándose, mírese aquí la queja, mírese aquí el lamento, ¿no?, de los condenados a los infiernos. Y cuando terminaron de expresarse así, los malignos ángeles carceleros se enojaron en contra de ellos, diciendo: ¿cuánto tiempo se lamentarán y suspirarán? Ángeles carceleros. En los infiernos hay carceleros, ángeles, criaturas angélicas, carceleros. Pues ustedes no tuvieron compasión, por tanto este es el juicio de Dios para los que no tienen compasión. Ustedes recibieron la gran gracia del alivio de un día y una noche en el día del Señor a causa de la intercesión de Pablo, el muy amado, quien descendió hasta ustedes. Esto lo dice el verso 44, hermano. Aquí hay un misterio revelado también. Dice: ¿cuándo sucede este día y esta noche? Dice: en el día del Señor. Si decimos que el día del Señor es el Shabbat, el último día, el día de descanso, pues aquí tendríamos que hablar de la eternidad, que es finalmente el llamado día del descanso del Señor, la eternidad que viene. Porque sabemos que el Señor todavía trabaja, hermano. El Señor trabaja, como dijo el Señor con su boca, en el cuerpo. El logos de Dios en el cuerpo, en la carne. Dijo: mi Padre trabaja y yo todavía trabajo porque todavía mi Padre trabaja. Ahí es donde decimos: ay, ¿cuál fue el descanso del Señor entonces? ¿O en qué momento comienza el descanso del Señor? Ustedes recibieron la gran gracia del alivio. Dice aquí: estos son los ángeles quejándose en contra de los condenados. El 45, y después de esto, el ángel me dijo: ¿has visto todas estas cosas? Y yo dije: sí, Señor. Y él me dijo: sígueme y te guiaré al paraíso para que los justos que están allí puedan verte, pues he aquí que ellos esperan verte y están listos para venir a tu encuentro con gozo y felicidad. Finalmente Pablo sale, hermano, y atentos aquí, porque comienza una nueva revelación del paraíso de Dios, del cielo de Dios, hermano. Ay, hermano Teo, usted hablando de los infiernos, usted habla y usted lee esos textos, y estos textos hablan mucho del infierno, del infierno. ¿Qué queremos nosotros saber mucho sobre los infiernos, hermano Teo? Háblanos del cielo.
A la broma, bendito el que viene. ¿Qué queremos nosotros? Saber mucho si nosotros no vamos para allá. Nosotros para dónde vamos? Nosotros vamos con el Señor a su paraíso. Mire aquí regresan, porque ya había pasado por el paraíso. Por aquí se revelan otras cosas. Mire. Y seguí al ángel por impulso del Espíritu Santo, el cual me puso en el paraíso y me dijo, este es el paraíso, donde Adán y su esposa pecaron. Luego de esto, entré al paraíso y vi el origen de las aguas, la fuente de las aguas, el origen, la fuente, como dice el Apocalipsis de Juan, y a un ángel haciéndome señas y diciéndome, observa las aguas. Pues este de aquí, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Aquí se vuelve a confirmar lo que habíamos dicho en el tercer video de este Apocalipsis. Este es el mar Pisón, el Pisón que rodea toda la tierra de Avila, al este, el Pisón. Aquí hay revelación, hermano, sobre los cielos de agua, son varios, los cielos de aguas, y que en todo caso, como ya dijimos en el segundo video, de aguas diferentes unas de otras, de líquidos y fluidos diferentes el uno del otro, porque dijimos que el Pisón era el mar ¿de qué? ¿De qué dijimos que era el Pisón? En este mismo texto, comenzando en el segundo video, dijimos que el Pisón era un mar ¿de qué? De miel. ¿Recuerda usted? De miel. Lo dijimos en el segundo video, hermano. Aparentemente es así, hermano. ¿Usted se imagina? Hermano Teo, ¿cómo va a decir usted que es un mar de miel, un océano de miel, un cielo de miel? Ay, hermano, son tantos misterios, son tantas cosas, pero que si leemos aquí, leemos allá y vamos hilando y vamos hilando y vamos hilando y vamos atando cabo aquí, ate aquí, amarre aquí, ponga aquí la pieza en el rompecabezas, en el laberinto, ¿verdad? Usted pues y yo vamos a quedar cada vez más, Señor, ¿qué es esto? Pues este es el mar Pisón que rodea toda la tierra de Avila al este, hacia arriba, hacia el cielo. Toda la tierra de Avila, toda la tierra donde está el oro. La Biblia dice así, cuando dice Avila, este es el mar que rodea toda la tierra de Avila donde está el oro. ¿Dónde hay oro, hermano? Si aquí estamos hablando y aquí es un ángel hablando, oiga esto, consideremos esto, usted y yo, porque lo he pensado y se lo he preguntado al Señor. Y leyendo ese capítulo 1 y el 2 de Génesis, cuando dice la tierra de Avila, ¿eh? Y Avila haciéndole etimología a ese término y haciéndole filología, y aun cuando la investigación no la he terminado con respecto a ese término, porque es bastante profunda y escurridiza, ¿no? Hacerle etimologías, este Avila aparentemente, hermano, se pega, la semántica y la ontología de este término va unida con la del término Eva, la traducción del nombre de la mujer para estos tiempos, Eva. La tierra de Eva, la tierra de Avila, donde está el oro, donde hay oro. Si aquí se está hablando, y aquí está hablando un ángel, ¿no? Un ángel que mora y habita en los cielos de arriba, ¿no? En los cielos de arriba, y está revelando un lugar al apóstol, como también se revela en el Génesis, y están hablando de un lugar, y el ángel en todo caso está hablando desde allá arriba, y dice que es el mar, que este mar llamado Pisón rodea toda la tierra donde está el oro, y el oro de aquella tierra es bueno, es bonito, es brillante. ¿A qué tierra se podría estar refiriendo? Sino a toda la tierra donde vivimos nosotros, que por donde usted va en esta tierra hay oro. Yo me lo he preguntado, yo me lo he pensado. Si es un ángel que está dando la revelación y el ángel vive allá arriba, el ángel está apuntando hacia un sitio diciendo, este es el mar Pisón, mostrando con su mano, haciendo señas, como dice aquí, ¿verdad? Que rodea toda la tierra de Avila al este. Y usted le hace etimología, usted le hace filología al término este, usted va a encontrar que este significa afuera, la tierra de afuera. Si es un ángel que está en el cielo y dice la tierra de afuera, la tierra que está hacia afuera, hacia el este, donde hay oro, ¿a qué lugar se puede estar refiriendo sino a nuestra tierra, a nuestro sistema donde vivimos, a toda la tierra donde vivimos, y que el primer cielo, en todo caso, el cielo de arriba, ¿no? El de más arriba, ¿verdad? Es un mar de miel, según este mismo texto en sus primeros versos, y que es un cielo, hermano, que cubre toda la tierra, la periferia circular de esta tierra plana, con un primer cielo, un primer firmamento, una primera cúpula de miel. No lo sabemos, hermano, no hemos llegado hasta allá. ¿Cómo lo podemos saber, hermano Teo? ¿Cómo usted puede decir esto, hermano? Es lo que aparentemente dice este libro, revela este libro.
¿quién fue el loco que escribió ese libro? Va a decir usted, voy a decir yo, ¿quién fue el loco que escribió este libro? ¿De dónde salió este libro? Pero que usted ve estas líneas, usted no puede dejar de pensar en el Génesis de la Biblia. Y usted cuando lee esas líneas en la Biblia, en el Génesis, usted jamás dice, ¿qué loco escribió este libro? Moisés estaba loco, tendríamos que decir. Porque si usted lee este libro, y aquí se está interpretando, ¿no?, a estos lugares que también aparecen en la Biblia, y usted sale pensando, ¿qué loco escribió esto? Usted tendría que decir lo mismo del que escribió el Génesis. Usted tendría que pensar igual y reaccionar igual que el que escribió el Génesis, porque usted no sabe a la final quién lo escribió. A usted le han dicho que fue Moisés. A mí me dijeron que fue Moisés. A todos nos dijeron que fue Moisés que escribió el libro de Génesis. Bien puede ser así, bien puede que no. Y aparentemente hay eruditos que dicen que no fue así, que no es Moisés el que escribió el Génesis. Siendo Moisés a todas luces, sí, el autor del libro de Jubileos, a quien le fue revelado el libro, porque dice, el libro se identifica, el autor del libro se identifica, yo Moisés, el ángel me dijo esto y esto y esto. Después viene la lectura muy pronta por aquí, del famoso libro, ¿verdad?, conocido como el pequeño Génesis, el libro de Jubileos. Lo vamos a estudiar, lo vamos a estar leyendo. El Señor nos manda, me ha motivado, me ha hecho entender que debemos también entrar en la lectura del libro de Jacer y el libro de Jubileos, los apocalipsis de antaño, que rodea toda la tierra de Avila, el mar Pisón, el océano Pisón, el mar, el cielo, la cúpula que rodea toda la tierra, al este, hacia afuera y hacia el frente del cielo, cuando se mira hacia abajo. Y el segundo es el mar Gihón, que rodea toda la tierra de Egipto. Este es el que dice, porque lo dice el libro de Jacer, que el mar que se inundó, el mar que el Señor inundó para traer el diluvio sobre la tierra, es el llamado mar Gihón, que en la Biblia aparece como río. Manoteo, aquí dice mar, en la Biblia aparece como río. ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que dice la Biblia o a lo que dice este texto? Porque usted sabe siempre que un mar es más grande que un río. ¿Por qué entonces aparece por allá como río? Porque si hay manos peludas, hermanos, en la Biblia, en lo que nos llega a través de los textos, las traducciones que nos llegan hoy por hoy, en nuestras Biblias hay mano peluda, los que la editan desde antaño, desde hace casi 1000 años, editando, imprimiendo y vendiéndola. Y el segundo es el mar Gihón, que rodea toda la tierra de Egipto y Etiopía. El Gihón, ¿un mar de qué? ¿Un mar de qué? Según lo que leímos. Bien podemos, mire, ya, aquí está la página 45, la 23, vamos a corroborar. No quiero estar diciendo cosas que no son, porque si vamos a referirnos a los primeros versos, ¿verdad?, de este mismo texto, de este mismo Apocalipsis, pues queremos, ¿verdad?, queremos leer lo que, estar claros de esta revelación que nos llega por este texto, cuando habla de los ríos, de la creación, del paraíso, hermano, de los cielos. No podemos estar inventando cosas, ¿verdad? Míralo aquí en el verso, en el segundo video lo hablábamos, pero es el verso, ya le voy a decir cuál es el verso que habla de los ríos, de los 4 ríos, que habla el mismo Génesis del Señor, que habla el Génesis del Señor en la Biblia. Mírenlo aquí. Vamos por aquí a leer, a llegar al verso. Voy por aquí, espérenme tantito, mi hermano. No es el 15. El 16 tampoco. El 16 no parece ser tampoco. En esta traducción de su servidor al español, que bien hemos compartido con muchos y que seguimos compartiendo. El Apocalipsis de Pablo, hermano. Venga para contarle sobre los ríos. El 21. El 21. Cuando se habla de los... A ver, no es el 21. Tantitamente seguimos revisando aquí el texto, aquí en la computadora. El verso 23. El verso 23. 20, sí, casi 20 versos anteriores. El 23 habla que el río, los 4 ríos, el primero se llama Pisón, un río de miel, el Pisón. En este verso 23 se menciona de segundo al Éufrates, que se le llama el río de leche o el mar de leche. El Éufrates, el río de leche. Éufrates significa fruto.
hermano, de leche. Y el río de aceite se llama Gihón, el segundo mencionado en la Biblia, y más abajo, ¿verdad? Donde estamos leyendo ya en este momento, en este texto, el llamado Gihón es un río de aceite. El Pisón se dice que es un río de miel, el Gihón es un río de aceite, o un mar de aceite, un cielo de aceite, una cúpula de un fluido, ¿verdad? De una agua de aceite. Y el río de vino se llama Hidekel, el llamado tigre Hidekel, que habla también la Biblia. El tercero mencionado en la Biblia, en el Génesis. El Hidekel aquí se menciona de último y dice que es un río de vino. 4 ríos. Miel, leche, aceite y vino. ¿Qué le parece, hermano? Y aquí seguimos con esto, con esta revelación y volvemos, pues, adelantamos otra vez y volvemos al verso 46, si no me equivoco, el último que estamos leyendo, cuando vuelve el apóstol Pablo y lo lleva el ángel una vez más a los cielos y le sigue hablando de las bondades y misterios de todo esto, hermano, que volvemos aquí, el verso 47. Verso 46, no es así, el verso 45. Que rodea toda la tierra de Jabil al este, y el segundo es el mar Gihón, que rodea toda la tierra de Egipto y Etiopía, el Gihón. Que bien, algunos dirán el mismo Nilo, ¿no? Usted lee diccionarios bíblicos y comentarios bíblicos, no, el Gihón es el Nilo, porque creen que está hablando pues de estas naciones de esta parte del mundo, ¿no? Que habla de Egipto es la parte habitada por humanos, pero que cuando dice rodea, no está hablando de un río no está hablando solamente de ríos en la superficie, está hablando del cielo que lo rodea. 4 cielos cuando menos, hermano, en esta tierra. En esta tierra, desde el primer cielo, los 4 firmamentos, las 4 cúpulas, una dentro de la otra. Una dentro de la otra, hermano. Y del paraíso, porque el paraíso es el monte Sión, le cuento, revelado en el gran rollo de Melquisedec. El llamado jardín del Señor, el llamado los jardines colgantes, cuando se habla de los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Y que en la antigüedad en muchas civilizaciones existían estos tipos de jardines, ¿no? En pisos, en terrazas, eran jardines de terrazas. No era otra cosa sino remerando y construyendo del mismo modo en que se sabía que la primera montaña, la montaña sagrada, era un jardín y un paraíso en el medio de la tierra para toda la tierra. Eran jardines colgantes, hermano. Son jardines colgantes. La montaña sagrada es un jardín, el trono del Señor. La montaña sagrada, Sión, que está en el centro de la tierra, hacia el centro de la tierra, hacia el polo norte y más allá del polo norte. Sépase y entiéndase lo que estoy diciendo propiamente, porque sí estoy diciendo algo propiamente y revelando de parte del Señor a la luz de muchos libros la ubicación exacta de lugares en la tierra plana revelada en la Biblia y en las escrituras extrabíblicas, ¿no? y que corroboran muchos estudios y pruebas científicas de muchos personajes hoy por hoy. El canal llamado Naop, N-A-O-B, de vaca, Vela Vidental, Naop, usted puede estudiar poco a poco, ¿verdad? Mucho de lo que se enseña, ¿verdad? Es hermano, porque a todas luces parece ser hermano cristiano, el investigador del canal de YouTube Naop, el mismo referencia internacional en idioma español sobre esta enseñanza que revelan el libro de No, los libros de No, la Biblia, el mismo Oliver Ibáñez. Usted puede, estos nombres que estoy diciendo, usted puede chequear, usted puede investigar, usted puede con la ayuda de estas personas, ¿verdad? Entender mucho más de lo que explican los libros de No, los Apocalipsis de No y este mismo Apocalipsis con esto. Por no hablarles de otros más, mencionarles aunque sea 2 canales muy interesantes que hay que prestarle atención en YouTube, muy importante a todas luces, mucho de lo que ellos dicen, no diciendo con esto que todo lo que digan sea cierto y sea filtrado por las escrituras, y las escrituras al filtrar mucho de lo que ellos dicen, sea cierto todo lo que ellos dicen a la luz de las escrituras, mucha ciencia que ellos comparten, pero que a todas luces, mucha ciencia moderna desde Copérnico y Galileo para acá, pues no pasa el filtro de las escrituras, ¿verdad? Y no entra en una mayor revelación de parte de Dios y a la luz de las escrituras bíblicas, porque son astrólogos, hermanos, son mucha ciencia moderna, mucha pseudociencia sobre la forma de la tierra, sobre el movimiento de los astros, el sol, la luna, las estrellas, mucha pseudociencia, astrología, que es brujería, no pasan el filtro de las escrituras.
Porque todo lo que es verdadero, hermano, para usted y para mí, usted y yo que somos hijos de Dios, somos teólogos, escriturólogos antes que científicos, que ingenieros, que arquitectos, que arqueólogos, que antropólogos, ¿m? Antes que mucho de esta ciencia moderna, ¿m? Físicos teóricos, matemáticos, antes que matemáticos, biólogos, químicos, ¿m? Físicos. Antes que mucho de esto somos teólogos, somos escriturólogos. Usted y yo vamos a revisar todas las escrituras que podamos revisar, hebreas, mesiánicas, bíblicas y extrabíblicas, milenarias. Usted y yo vamos a revisarlas primero y vamos a sopesar todo lo que nos han dicho en un salón de clase, en un altar, en nuestra misma casa desde niños. Lo vamos a filtrar por las escrituras de nuestro Dios. ¿Mm? ¿Sí o no es así? Dígame usted, pastor, ministro, pastora, ministra del Señor, hermano, hermana, hijo de Dios, ¿es así o no es así como lo estamos diciendo aquí así? ¿Mm? ¿O usted va a tener por verdad, por primeramente verdad y verdadero todo lo que le digan en la universidad? Todo lo que aparentemente usted experimentó en un laboratorio o lo experimentaron otros y lo escribieron, lo publicaron en libros, nos dijeron, nos leímos, nos dijeron que era así, asá, que estas matemáticas eran exactas, que esta física era exacta, ¿ah? Y usted lo lee por allá, pero después viene a las escrituras de Dios y parece que no es así, usted se queda así ponchado, usted queda así como, pero aquí no es lo que está diciendo, esto que dice aquí no pareciera ser lo mismo que dice Copérnico, que dice Einstein, que dice Newton, que dice este otro, que dice esta otra. ¿Mm? ¿Por qué no se compaginan? ¿Por qué no concuerdan? Ah, porque hay engaño. Hay mucho engaño, hermano, de por lo menos 1000 años para acá, la pseudociencia moderna. Mucha mentira, mucha falsedad, mucho engaño de Satanás, hermano. Satanás existe, hermano. Satanás le da órdenes. Satanás se inventa teorías y se las pone en las mentes, se las inspira en las mentes a muchos hombres satanistas, a mucha mujer satanista se los inspira, los pone a escribir matemáticas falsas, matemáticas que aparentemente son exactas y no lo son, porque de paso también hay muchos teoremas matemáticos y físicos no comprobados. ¿Ah? No los hay, hermano, los hay. Y que mientras estén no comprobados, pues todo lo demás se puede dudar, porque si son problemas esenciales de matemáticas, de cálculo, si son problemas esenciales de física, de química, de biología, teoremas que no han sido comprobados, pues si no se terminan de comprobar y no se pueden comprobar, pues se puede dudar de muchas de esas ciencias, de mucho de lo que nos dice la ciencia, la observación, la aparente observación correcta, ¿no? Que se hace de la forma de la Tierra, de que la Tierra gira alrededor del Sol, cuando es el Sol siempre, y siempre fue así en las cosmologías antiguas, en los libros sagrados de muchas religiones y muchas cosmologías, incluyendo la hebrea y sobre todo la hebrea, ¿eh? Revelándose la verdadera forma de la Tierra y de que el Sol, la Luna y las estrellas giran alrededor de la Tierra y no al revés. Entonces decimos, bueno, ¿y cómo se tiene lo demás, hermano? ¿Cómo hemos venido a creer otra cosa que no es lo que está aquí en los libros del Señor? ¿Cómo hemos venido? Porque mucho difusor, mucho llamado científicos no lo fue de verdad, no lo fueron de verdad. Eran satanistas, eran ocultistas, eran astrólogos, eran hechiceros, eran idólatras. Entiéndase. ¿Mm? Y el segundo es el mar Gijón, que rodea toda la tierra de Egipto y Etiopía. Y el tercero es el mar Hidekel, que está más allá frente a los asirios. Y aquel es el mar Éufrates. El tercero es el mar Hidekel, que está más allá frente a los asirios. Dice así. Igual como lo dice el texto bíblico en el Génesis. El llamado Tigris. Los asirios viven allá. Los ángeles, querubines, naciones querubinas de ángeles, hacia el centro de la tierra. El mar asirio, más allá, más adentro, la tercera cúpula. Está una primera cúpula, una segunda cúpula, un segundo cielo, un segundo firmamento, 4 cielos, 4 firmamentos cuando mínimo. Así, hermano, mire. Una dentro de la otra, con un piso plano común para los 4 cielos, las 4 divisiones, las 4 llamadas esquinas de la tierra. En el libro del Apocalipsis de Juan en la Biblia nos llaman esquinas como si fuera un cuadrado, como este mismo texto también aparentemente dice que es la forma final de la tierra, que en vez de ser un círculo plano es un cuadrado plano, pero que a todas luces, cuando se dice rodea, más allá, más allá, más allá, pues a todas luces está hablando aquí de cúpulas y de semiesferas, una dentro de la otra, o de esferas, una dentro de la otra. Y cuando se dice que la tierra tiene cuatro esquinas, o los 4 vientos de la tierra,
Se está hablando de las 4 divisiones de la tierra, más hacia el centro. Y en el centro de esa tierra plana, semiesférica, con un cielo semiesférico, con un cielo cupular, tenemos finalmente al mar Éufrates, aquel, el más lejano desde donde estaba el ángel revelándole al apóstol, aquel de más adentro es el mar Éufrates, el mar grande que rodea toda la tierra de Mesopotamia, la tierra entre las aguas, que es lo que significa el término Mesopotamia. Meso significa plano, Mesopotamia significa río, meso significa entre ríos, la tierra entre las aguas, la tierra final de abajo, ¿verdad? Final de abajo rodeada de todas las aguas que tiene por arriba. Cuando dice que los cielos serán deshechos, los cielos serán deshechos, los 4 cielos serán deshechos, hermano. Los 4 cielos, aquí se habla de 4 cielos, de 4 firmamentos, de 4 mares. Un mar, una tierra, un mar, una tierra, una cúpula de un mar, ¿verdad? Sea de miel o de vino o de aceite, como sea que lo pinte aquí, pero que a todas luces la más interior es la de leche. Eso es lo que dice este mismo texto. Bien puede haber un mar, una cúpula, como decimos, un océano, y también puede haber ríos en la misma tierra plana, un río, ¿no? De agua, de leche, de miel, de vino, de aceite, ríos sobre la superficie, sobre la tierra plana, ¿no? Aparte de la cúpula en cada sección de esa tierra, ¿no? Usted se lo tiene que imaginar, hermano. Tenemos que ejercer nuestra imaginación, poner en práctica la imaginación. No es pecado, como me decía mi mamá, no te imagines mucho el cielo, no, esto está aquí para que se lo imagine, este texto aquí, estos textos está para que cuando usted los leyera, se lo imaginara. Y luego de entrar vi un árbol, aleluya, miren lo que viene aquí, plantado, luego de entrar ¿dónde? Él entró allá en el último, que rodea la tierra, el Éufrates, el mar grande, lo llama así, el mar grande, el llamado Éufrates, el grande. El primero, el Pisón que rodea toda la tierra de Javila, el mar Gihón que rodea toda la tierra de Egipto y Etiopía, segundo, el tercero el Hidekel y el mar grande. Así aquí dice, bueno, hermano Teo, a lo mejor no es como usted dice, que el grande sea sea la esfera más de adentro, sino que el grande, el Éufrates, sea el más de afuera, la cúpula que cubre todas las demás cúpulas. ¿Dónde está el oro? Javila a lo mejor es la tierra de adentro donde está el oro, en la más de adentro, el paraíso de adentro, ¿no? Donde vivía Satanás, cuya vestidura era de toda piedra preciosa y de oro, ¿no? Y luego de entrar vi un árbol plantado, de cuyas raíces fluían aguas, y desde cuyo comienzo habían 4 ríos. Vi un árbol plantado, luego de entrar, el de más allá, el de allí, y aquel es el mar Éufrates. Se comienza a mencionar un primero y luego un último, pero habiendo entrado, ¿no? El Éufrates parece ser el más exterior, según desde esta perspectiva, el Éufrates, como sea que siempre se menciona de cuarto, bueno, en esta se menciona de cuarto, en la anterior, en el verso 23 se mencionaba de segundo, aquí se menciona de cuarto, y aquel es el mar Éufrates. Parece haber una inconsistencia aquí, ¿no? Parece ver a todas luces una inconsistencia entre decir cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, dónde está, porque si es el primero a lo mejor es más grande que, ¿verdad? Si es el cuarto a lo mejor es más grande que el primero, que el tercero, que el segundo. Pero en todo caso aquí se dice el mar grande. Que si es el mar grande y se está hablando de 4 mares, pues entonces aparentemente este es el más grande de los 4. Este a lo mejor sería el más exterior, la cúpula más exterior, el cielo de más allá, de más afuera. Y luego de entrar vi un árbol plantado de cuyas raíces fluían aguas y desde cuyo comienzo habían 4 ríos de ese árbol. Y el Espíritu de Dios reposaba en ese árbol. Y cuando el Espíritu soplaba, las aguas fluían. Y entonces dije, mi Señor, ¿es este árbol por sí mismo el que hace que las aguas fluyan? Y él me dijo, el que es desde el comienzo, antes de que los cielos y la tierra viesen la luz y todas las cosas invisibles en ellos, invisibles, el Espíritu de Dios reposaba sobre las aguas. Aquí haciendo haciendo referencia al Génesis, y el Espíritu de Dios reposaba sobre las aguas. Mas desde el tiempo en que la orden de Dios hizo que se manifestaran los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios descansó en este árbol. Por lo tanto, siempre que el Espíritu sopla, las aguas fluyen desde el árbol. Y me tomó de la mano y me llevó cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, diciéndome, este es el árbol por medio del cual entró la muerte al mundo, del que comió Adán por medio de su esposa, y así entró la muerte al mundo.
Y me mostró otro árbol en medio del paraíso y me dijo, este es el árbol de la vida. Finalmente, 3 árboles. Aparentemente aquí se muestran 3 árboles. El árbol de la vida en medio del paraíso. Y después está hablando del árbol del que comió. Del que comieron Adán y Eva. Un árbol que a todas luces aquí sabemos, hermanos, por la lectura de los libros de Enoc, de los 2 apocalipsis de Enoc, que finalmente el árbol del conocimiento del bien y del mal, o como lo revela mejor, de hecho, como creo yo ya en mi corazón que lo revela mejor el gran rollo de Melquisedec, el árbol del conocimiento de la luz y la oscuridad, el primer ángel creado, como dice, el primer ser creado como tal, no engendrado, sino el primer ser creado, no el logos de Dios, sino el primer ser creado, el que se revela contra Dios, el que engañó a los ángeles en los cielos y fueron echados de esos cielos, ¿verdad? Pues se está hablando de Satanás mismo. Este árbol acá, esta figura de árbol representa a Satanás, del que comió Eva, ¿no? Porque vino a enseñarle a Eva y Eva aprendió de él, comió de él, aprendió de él las artes mágicas, las artes pecaminosas. Y después lo tocó, porque dice el texto, no lo coman de él ni lo toquen, dice el libro de Jacer y el libro de Jubileos, no coman de él ni lo toquen. Para comer de un árbol hay que tocarlo. Te toca el árbol, te se acerca al árbol, te a lo mejor toca el árbol, y para comer de ese árbol, del fruto de ese árbol, a lo mejor te tiene que tocar al árbol. El tocar, no lo toquen, significa no tengan unión sexual, hermano. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que el Génesis y que este texto, el Apocalipsis de Pablo, hablan de un simple arbolito y que el pecado original fue haber comido de un fruto de un arbolito? Hermano, hay toda una connotación metafórica, y que si usted busca la respuesta en los libros de Enoc, trata de atar los cabos entre este texto, el texto del Génesis y los 2 apocalipsis de Enoc, usted se va a dar cuenta que cuando se habla de estos arbolitos, se habla finalmente de un ser, del árbol del conocimiento de la luz y la oscuridad, del gran rollo de Melquisedec, o del conocimiento del bien y del mal. Se está hablando de Satanás. Y cuando se habla del árbol de la vida, pues se habla del mismo Padre. Y cuando se habla del árbol, del primer árbol acá, el árbol de la vida, se está hablando del mismo Padre, el que da vida a todas las cosas. Cuando se habla del árbol en el medio del paraíso, se está hablando del logos de Dios, del mismo logos de Dios, el Padre hecho imagen, hecho forma, tomó una forma el Padre. A lo mejor se puede estar hablando hasta literalmente, hermano Teo, porque bien puede haber un árbol también en manera literal, es verdad que sí. La interpretación literal de la profecía, porque siempre al final debemos también interpretar a la profecía literalmente, también se hace necesario, porque de otro modo no pudiéramos confiar en ninguna profecía si no tuviese también, aparte del nivel simbólico figurativo, una interpretación también literal como tal. Hay un árbol, sí lo había, pero el árbol representa, ¿verdad? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el mismo árbol de la vida en el medio del paraíso representan al ser angélico que cayó, al primero, que convenció a todos los demás y engañó a todo el mundo, a la raza humana angélica, llevándosela cautiva, ¿verdad? Y luego también, como dice ahí, el árbol de la vida. ¿A quién representa el árbol de la vida, hermano? ¿Quién es la vida? ¿De quién fluye la vida? Del mismo Dios. Mientras estaba mirando el árbol, verso 46, vi a una mujer venir desde lejos y a 200 ángeles delante de ella cantando himnos. Y pregunté y le dije, Señor, ¿quién es esa que viene con tan grande honra? Y él me dijo, esa es María, la Virgen, la que dio a luz al Señor encarnado. Y acercándoseme me saludó, diciéndome, salud Pablo, muy amado de Dios y de los ángeles y de los hombres, pues todos los santos le pidieron a mi Señor Jesús que pudieras venir aquí en el cuerpo y que ellos pudieran verte antes de que salieras del mundo, antes de morir. Y aquí en cuerpo, ¿no? Y el Señor les dijo, esperad y sed pacientes, aún un poco y ustedes le verán, y Él estará con ustedes por siempre. Y una vez más todos le dijeron, no nos avergüences, pues deseamos verle en la carne, ya que tu nombre fue grandemente glorificado en el mundo por medio de él. Y hemos visto que él soportó todas las pruebas, sean grandes o pequeñas, pues de esto nos hemos enterado por medio de los que vienen aquí, los que mueren, llegan al paraíso a echar cuento del mundo de los vivos, de los supuestos vivos. Pues no sabemos quiénes están más vivos, si los que están en el paraíso con el Señor o nosotros, quiénes son los muertos a la final. Además, cuando les decimos quién los ha instruido en el mundo, entonces ellos nos responden, hay uno en el mundo que se llama Pablo.
el cual predica y anuncia al Cristo, y nosotros creemos que muchos han entrado en el reino a través de la virtud y la dulzura de sus discursos. He aquí que todos los hombres justos que vienen a encontrarse contigo están detrás de mí, Pablo, y yo de primera vengo también por este motivo para encontrarme con ellos, quienes hicieron la voluntad de mi Hijo y Señor Jesús el Cristo. Yo me adelanto para encontrarme con ellos, no te despidas de ellos para que vayan como aventureros hasta que los saludes en paz. Cuando ella terminó de decir estas cosas, vi a 3 hombres venir desde lejos, 47, que eran muy hermosos y a la semejanza del Cristo, y sus figuras y sus ángeles eran resplandecientes. Y entonces pregunté, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, ¿tú no conoces a estos? Y dije, no, Señor. Y él respondió, estos son los padres de las naciones, Abraham, Isaac y Jacob. Y acercándose me saludaron y dijeron, salud, Pablo, muy amado de Dios y los hombres. Bendito sea quien sufre violencia por causa del Señor. Y Abraham me respondió y me dijo, este es mi hijo Isaac, y este es Jacob, mi muy amado, y hemos conocido al Señor y le hemos seguido. Benditos sean todos los que creyeron en tu palabra para poder heredar el reino de Dios mediante pruebas, renuncia, santificación, humildad, compasión, sencillez y justa fe en el Señor. Aleluya. También hemos tenido devoción hacia el Señor, a quien tú predicas en su alianza, para poder atender a los que han creído en Él con toda su alma y para que puedan ministrarles como los padres ministran a sus hijos. Cuando ellos terminaron de hablar así, vi también a otros 12 venir desde lejos en honra. Y les pregunté, Señor, ¿quiénes son estos? Y él dijo, salud, Pablo, muy amado de Dios y los hombres. El Señor no nos desilusionó al pedirle que nos dejara verte aún en el cuerpo antes de que salieras del mundo. Cada uno de ellos me recordó su nombre en orden, desde Rubén hasta Benjamín. Y José me dijo, yo soy el que fue vendido, pero a ti te digo, Pablo, que a pesar de cualquier cosa que mis hermanos me hayan hecho, nunca actué maliciosamente hacia ellos, ni siquiera con respecto a las penas que ellos me impusieron. Como tampoco fui herido por ellos en lo concerniente a eso desde la mañana hasta el anochecer. Por tanto, bendito sea quien recibe alguna herida por causa del Señor y la sobrelleva, pues el Señor se lo recompensará al mismo, multiplicado cuando haya salido del mundo. Sí, Señor. Ayúdame a entender esta palabra, Señor, a nunca tomar la justicia en mis manos, Señor, por mis manos, a dejarte a ti hacer, nunca pagar mal por mal, a desearle el bien a mi enemigo. Ayúdame, Señor, ayuda a tu pueblo. Cuando él terminó de hablar así, vi a otro hermoso, hombre hermoso, venir desde lejos, y sus ángeles cantando himnos, sus ángeles. Un hombre rodeado de ángeles, sus ángeles. Y le pregunté, Señor, ¿quién es este de hermoso rostro? Y él me dijo, ¿tú no lo conoces? Y yo dije, no, Señor. Y él me dijo, este es Moisés, el dador de la ley, a quien Dios le dio la ley. Y cuando él se acercó a mí, inmediatamente lloró. Y luego de eso me saludó. Y yo le dije, ¿de qué te lamentas? Pues he oído que sobrepasas a todos los hombres en sencillez. Y él respondió diciendo, me lamento por aquellos a quienes planté con trabajo, pues no rindieron fruto ni tuve provecho de ellos, porque he visto que todas las ovejas que alimenté fueron dispersadas y vinieron a ser como ovejas sin pastor. Y debido a que todas las penas que sufrí por causa de los hijos de Israel fueron consideradas como nada, a pesar de cualquiera de las maravillas que hice en medio de ellos, las mismas no fueron comprendidas. Por eso me maravillo cuando veo que los extranjeros, los incircuncisos, los idólatras, se han convertido y han entrado en las promesas de Dios con excepción de Israel. Mas ahora te digo, hermano Pablo, que en la misma hora en que el pueblo colgaba a Jesús, a quien tú predicas, el Padre y Dios de todos, que me dio la ley, además de Miguel, los ángeles, los arcángeles, Abraham, Isaac, Jacob, además del ser del Logos de Dios que se sienta en el trono, ¿no? Y todos los justos lloraron por el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios que en ese momento tomaba una forma humana, colgado de la cruz. Todos lloraron. En esa misma hora todos los santos voltearon a verme, a mí, diciéndome, mira, Moisés, lo que los hombres de tu pueblo le han hecho al Hijo de Dios. Por lo tanto, bendito eres tú, Pablo, y bendita es la generación y la raza que ha creído en tu palabra. Cuando terminó de hablar así, 49, vinieron otros 12, quienes al verme me dijeron, ¿eres tú, Pablo, el admirado en el cielo y en la tierra? Y yo respondí y dije, ¿quiénes son ustedes? Y el primero me respondió y dijo, yo soy Isaías, a quien Manasés despedazó con una sierra de madera. Aquí se revela la forma en que murió Isaías, descuartizado por el rey Manasés, con una sierra de madera.
Y el segundo me dijo, como se expresa en la ascensión de Isaías, lo vamos a leer, ese Apocalipsis también, el Apocalipsis de Isaías, hermano, la ascensión de Isaías. Y el segundo me dijo de la misma manera, yo soy Jeremías, quien fue apedreado y asesinado por los hijos de Israel. Y el tercero dijo, yo soy Ezequiel, a quien los hijos de Israel lanzaron de los pies atados a una roca desde una montaña hasta esparcir mis sesos. Y nosotros hemos sufrido todas estas penas deseando salvar a los hijos de Israel. Aquí se revela cómo murió Ezequiel. Se revela cómo murió Jeremías, quien fue apedreado y asesinado por los hijos de Dios, Jeremías. El tercero dijo, yo soy Ezequiel, a quien los hijos de Israel lanzaron de los pies atados a una roca desde una montaña hasta esparcir mis sesos. Y nosotros, ¿no? Se refiere a cómo Ezequiel fue lanzado de una roca con los pies atados, hasta esparcir mis sesos. Y nosotros hemos sufrido todas estas penas deseando salvar a los hijos de Israel. Mas a ti te digo que después de sufrir todas las angustias que me obligaron a sufrir, me lancé al suelo sobre mi rostro a la vista del Señor, intercediendo por ellos, y doblé mis rodillas hasta la hora segunda del día del Señor, cuando por fin Miguel, el Dios que se sienta en el trono, la imagen de Dios, vino y me llevó fuera de la tierra. Por tanto, bendito seas, Pablo, y bendita la nación que ha creído a través de ti. Y cuando estos se marcharon, vi a otro hombre hermoso de rostro, y le pregunté, Señor, ¿quién es este que al verme se ha regocijado? Y él me dijo, este es Lot, el que fue hallado justo en Sodoma. Y Lot me dijo, yo retuve ángeles peregrinos, y cuando los de la ciudad quisieron violarlos, les ofrecí a mis 2 hijas vírgenes, quienes no habían conocido hombre. Y se las di diciéndoles, hagan uso de ellas como quieran, pero no hagan ningún mal a estos hombres. Y por esa razón debemos confiar y saber que si alguien ha hecho algo bueno, Dios se lo recompensará multiplicado cuando venga a él. Por lo tanto, bendito seas, Pablo, y bendita la nación que ha creído en tu palabra. Luego de terminar de hablarme así, vi a otro acercárseme desde lejos, muy hermoso de rostro y sonriendo, y sus ángeles cantando himnos. Y le dije al ángel que estaba conmigo, ¿cada uno tiene su ángel de compañía? Y él me dijo, cada uno de los santos tiene su propio ángel que le asiste y con quien canta, y ninguno abandona al otro. Y yo dije, Señor, ¿quién es este? Y él dijo, este es Job. Aquí se revela pues que en el paraíso cada uno de nosotros vamos a tener un ángel asignado, por lo menos uno, hermano. A lo mejor fue el mismo ángel que estuvo contigo toda la vida, el que estuvo conmigo toda la vida en esta vida, con quien cantábamos y llorábamos. Y acercándose me saludó y me dijo, Job, hermano Pablo, tú tienes gran admiración de parte de Dios y de los hombres. Yo soy Job, quien soportó una plaga en la sangre sobremanera durante un periodo de 30 años. Se revela en este texto el tiempo de sufrimiento de Job. Una plaga en la sangre. Y ciertamente en el principio las heridas que supuraban de mi cuerpo eran como granos de trigo, pero al tercer día se volvieron como la pata de un asno, aunada a los gusanos que medían 4 pulgadas de longitud. Los gusanos que le salían del cuerpo, hermano. Y finalmente el diablo se me apareció al tercer día y me dijo, di algo contra Dios y muérete. Como la misma mujer, ¿no? A lo mejor aquí dice que se le apareció el diablo a través de su mujer, porque la Biblia dice que fue su mujer la que le dijo así. Y yo le respondí, esto aquí está revelado en el testamento de Job. Otro texto que, hermano, hay que leer en su momento. Lo estuvimos leyendo, el testamento de Job, algunas partecitas en algún video que está en nuestro canal de YouTube y de Facebook. Si esta es la voluntad de Dios, que yo deba permanecer bajo una plaga todo el tiempo de mi vida hasta morir, no cesaré de bendecir al Señor y recibiré mayor corona, pues sé que las penas del mundo son nada comparadas al descanso que viene después. Por esta razón, bendito seas tú, Pablo, y bendita la nación que ha creído a través de ti. Bendito seas tú, hermano, hermana, pastor, ministro, ministra del Señor, hijo de Dios, hija de Dios, a través de quien ha creído tu familia, a través de quien ha creído tus compañeros de trabajo, tus hermanos, tus amigos, los vecinos, a través de quien han venido muchos al Señor por medio de ti. Bendito seas tú, dice aquí esta palabra, bendita de Dios. Tú fuiste heraldo, heralda, por decirlo, si se puede decir heralda, tú fuiste el vaso de Dios para traer a ese otro. Y cuando él terminó de hablar así, se me acercó otro desde lejos gritando y diciendo, bendito seas tú, Pablo, y bendito soy yo que puedo verte, al amado del Señor. Y le pregunté al ángel, Señor, ¿quién es este? Y él respondió y me dijo, este es Noé, el del tiempo del diluvio. E inmediatamente nos saludamos el uno al otro,
Y luego de regocijarse en gran manera me dijo, tú eres Pablo, el muy amado de Dios. Y le pregunté, ¿quién eres tú? Y él me dijo, yo soy Noé, el del tiempo del diluvio. Y yo a ti te digo, Pablo, que luego de trabajar durante 100 años, construí un arca sin ponerme mi vestimenta, desnudo, con la que me vestía, ni cortarme la barba. No se cortó la barba en 100 años. Y hasta entonces observé la continencia, no tuvo relación con su esposa en 100 años. Y no me acerqué sexualmente a mi esposa, pues también durante esos 100 años mi cabello no creció, ni mis vestidos se ensuciaron. Y le rogaba a los hombres en todo momento diciéndole, arrepiéntanse, porque un diluvio de aguas vendrá sobre ustedes. Mas ellos se burlaban de mis palabras y me decían una y otra vez, este es el tiempo de los que pueden vivir como quieren y pecar libremente con aquella con quien es posible fornicar frecuentemente, pues a Dios no le importa y no conoce las cosas que hacen los hombres, ni habrá tampoco diluvio de aguas que caiga directo sobre el mundo, y no cesaban de cometer sus pecados hasta que Dios destruyó toda carne, que tenía aliento de vida en ella. Conoce pues que Dios amó a un hombre justo más que a todo el mundo de los impíos. Por lo tanto, bendito seas tú, Pablo, y bendita la nación que cree a través de ti. Finalmente, los últimos 2 versos dicen así, cuando me di la vuelta, vi otros hombres justos, este es el 51, venir desde lejos, y le pregunté al ángel, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me respondió, estos son Elías y Eliseo. Y ellos me saludaron, y entonces dije, ¿quiénes son ustedes? Y uno de ellos me respondió y dijo, yo soy Elías, el profeta de Dios, yo soy quien oró, y el cielo no dio lluvia durante 3 años. Y me dio a causa de mi palabra y debido a la injusticia de los hombres. Dios es justo y verdadero, quien atiende la petición de sus siervos, pues los ángeles frecuentemente rogaban al Señor por lluvia, y él les decía, sean pacientes hasta que mi siervo Elías ore e interceda por esto, y yo enviaré lluvia sobre la tierra. Y frecuentemente los ángeles le pedían a él, les enviara lluvia, y él no lo hacía hasta que yo clamé una vez más, y entonces él se las envió. Mas ahora bendito sean tú, oh Pablo, y tu generación, que son los hijos del reino. Y conoce además, oh Pablo, que todo hombre que cree a través de ti tiene una gran bendición, y que una bendición está reservada para él. Luego él se alejó de mí, y el ángel que estaba conmigo me tomó diciéndome, mira, este misterio y revelación te son dadas a ti, así que compártelas con los hombres como creas conveniente. Y yo, Pablo, regresé a mí mismo, al cuerpo, ¿no? Porque esto fue una visión en el cuerpo, como él dice, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé. Regresé a mí mismo y reconocí todo lo que había visto, y no tuve descanso nunca en querer revelar estos misterios. Y los escribí y los deposité bajo tierra en los cimientos de la casa de un hombre fiel con quien solía estar en Tarso, una ciudad de Cilicia, la provincia de Cilicia, al norte, ¿no? de Israel. Y cuando fui libre de este tiempo de vida y estuve frente a mi Señor, él me habló de esta manera, Pablo, te hemos mostrado estas cosas a ti para que tú las escondas debajo de los cimientos de una casa. Manda ahora y desentiérralas y comparte la revelación para que los hombres puedan leerlas y se vuelvan al camino de la verdad y puedan evitar estos tormentos y amargura. Bendito el Señor, hermano. Termina acá en este verso 52, en 28 páginas, esta traducción de este humilde servidor del llamado Vicio Santi Pauli, la revelación del apóstol Pablo. Tremendo texto, hermano. Muy feliz me encuentro en este momento de poder darle término a esta lectura, de compartirla con ustedes y de recomendársela propiamente. No es nunca lo mismo, hermano, no es lo mismo oír a leer, nunca es igual, nunca, hermano, la experiencia no es la misma, usted lo sabe, verlo con sus ojos, sentir, ¿no? Cuando pues se lee en latín, los que leen latín, los que leemos algo de latín, los que estudiamos latín, incluyéndome, verlo en latín, luego verlo en inglés, hermano, la primera traducción que la vi en inglés, al inglés, pues me conmocionó, me sentí impactado. Yo dije, no puede ser el Apocalipsis de Pablo, que a lo mejor es el mencionado en la Biblia, en Primera de Corintios capítulo 12, cuando Pablo dice, fui llevado. ¿Es este de verdad un texto que habla de eso, de lo que él vio, Pablo? Hermano, usted y yo crecimos leyendo las epístolas de Pablo. Fuimos formados en la iglesia, en seminarios teológicos, leyendo a Pablo, a su teología, a su presentación que él hace.
Y cuando vemos este texto y esta última parte, en este último video, estos hombres de Dios, ¿verdad? De antaño, queriendo conocer a Pablo, hermano, porque él representa toda una generación, a nosotros, a los últimos, a los postreros, que todavía no entramos y que todavía no terminamos de completar el número de los escogidos de Dios. Y que no hemos todavía sido muertos, ni asesinados, ni decapitados, como está profetizado que muchos de nosotros tengamos que pasar por eso para también engrosarlo el número de los mártires del Señor y de los que estaremos más cerca del Señor, los últimos, porque los últimos estaremos más cerca, seremos aún más probados que Pablo y que todos estos en estos tiempos que ya comienzan y que vienen, hermano. Los últimos serán primeros, los primeros serán los últimos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque los últimos serán los más probados, iglesia. Tú y yo, se acerca la hora del día del Señor, el día de la angustia de Jacob, el día de la desesperación de Israel, cuando tú y yo estaremos clamando al Señor día y noche, día y noche. Ya han comenzado de a poco esos días, siguen avanzando esos días. Y el Señor nos conmina, nos invita, nos advierte, nos prepara por sus escrituras como esta que acabamos de leer. Es la segunda de Corintios, no era la primera, era la segunda, el mismo capítulo de la segunda carta de Corintios que habla sobre el aguijón en la carne, Pablo hablando de él, de sus debilidades y de su honra y de su vanagloria en todo lo que él vio y cómo el Señor lo reprendía y lo hacía entender que no debía envanecerse mucho ni agrandarse mucho por haber visto todo lo que vio, sino que debía ser cada vez más humilde. A Pablo se le olvidaba a veces y el Señor le mandaba, según el texto bíblico, un aguijón, un mensajero de Satanás. ¿No? El capítulo 12 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, hermano, se habla acá. No sé si en el cuerpo, dice aquí el verso 3, y sé de tal hombre, si en el cuerpo, parte del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Del tal me gloriaré, pero de mí mismo no lo haré, sino en mis debilidades. Señor, te damos gracias porque tú nos permitiste hasta ahora poder compartir estas líneas. Si vienen de ti, Señor, ministrala a nuestra alma, a nuestro espíritu. Si no vienen de ti, pues yo no sé qué palabras vendrían de ti si estas no vienen, Señor. No sé qué revelaciones pudieran venir de ti si estas no vienen, si estas palabras que acabamos de leer no son tuyas. Ya no sé, Señor, qué poder decir que viene de ti que no. Porque estas palabras muy inspiradas, hermano, la consolación en esta profecía, el giro, el testimonio del Cristo, del Mesías, de Miguel, del que es como Dios, el testimonio que se da aquí de los cielos, de su reino, de él mismo, de su carácter, de su persona. Si este libro no es cristocéntrico, si esta profecía, esta palabra, este texto no gira alrededor de Cristo, ¿alrededor de qué gira entonces? Si usted y yo se nos dificulta, así como este texto, otros más, igual de cristocéntricos, igual de reveladores del ser de Dios, de la acción de Dios, del trabajo de Dios en la historia de la humanidad y aún en los tiempos finales y aún después. Si no es así, ya yo no sé qué decir, no sé qué predicar, no sé qué decir, hermano. Perdóneme. Se lo digo y el mismo Señor lo sabe de mí, se lo he dicho, Señor. Esta palabra que tú pones en mí, en mi esposa, en nuestro ministerio, en mi familia, en los que han decidido escuchar y creer lo que venimos diciendo, Señor, si esto no es tuyo, ¿qué es tuyo entonces? Si esta revelación del cielo, del paraíso y de lo que hay en el paraíso y lo que vamos a vivir y la grandeza y el olor y el perfume y los árboles y los frutos, lo que vamos a comer, las vestiduras, el lugar donde habitaremos, la habitación, la mansión que tendrá cada quien, la corona, la gloria, la mesa, la boda. Si esto no viene de ti, estas palabras no vienen de ti, ¿qué viene de ti entonces, Señor? Le he dicho al Señor. Damos gracias a su nombre, Señor. Yo te doy gracias por cada hermano, amigo, amiga que me ha escuchado en esta hora. Hermano, recibe al Señor en esta hora. Si no lo has hecho, ya es hora. Si hoy sigue, hoy por hoy, tú, amigo, sigues caminando de espaldas en tus pecados, de espaldas al Señor Jesús, a Yahshua. Si tú hoy por hoy sientes y entiendes que tienes que ya dejar tu maldad, hazlo. El Señor te dice, huye, corre, cambia, renuévate. Vengo pronto por ti y no quiero dejarte sufrir. Los míos yo los cuidaré en la hora de la angustia, dice el Señor. No teman, no teman. Yo veré por ustedes, yo les proveeré a ustedes y a sus hijos. No teman.
Pero el que no quiera ya en esta hora venir a mí, se acerca el día de la angustia. Corre por tu vida ya, arrepiéntete, cambia una oración sincera. Confiesa al Señor como tu único Dios. Acepta la invitación de tus familiares, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos cristianos que te han invitado a abrir tu boca y a cambiar tu vida y a arrepentirte de toda maldad. Hazlo. Hazlo. Háganlo todos los que me han escuchado leer hoy y en estos videos últimos. Háganlo, hagámoslo, hermanos. El Señor nos llama a sus caminos una vez más. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, por oírnos. El Señor los bendiga con toda buena obra, con toda provisión, con toda libertad, con toda liberación, con todo buen fruto para el Señor. El Señor los bendiga, sus mentes, sus almas, guarde sus vidas. Gracias por escucharnos hasta este momento. Gracias por estar hasta este tiempo. Duerman bien. Dios los bendiga hasta una nueva transmisión. Señor, con ustedes y la paz del Señor sea con ustedes. Saludos de mi esposa, bendiciones. Oren por nosotros como nosotros por ustedes. Venezuela, eres libre en el nombre de Jesús. Venezuela, vuélvete a Jesús. Venezuela, arrepiéntete de toda maldad. Atenta, Venezuela, a lo que se ha sido predicho para ti que viene en los próximos días. Los juicios del Señor. No escapará el que no corra al Señor. El que no decida correr al Señor sufrirá juicio de Dios muy pronto. Venezuela, estás advertida, has sido profetizada sobre ti el juicio mayor del Señor, sobre muchas ciudades y pueblos y costas y montañas y ríos, valles de nuestro país. Siento esta carga y tengo que decirlo en estas últimas palabras finales de este video. Señor, ten misericordia de mi país, oramos, Señor. Ten misericordia de mí, de mi familia, de mis amigos, de mis hermanos que me oyen. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra tierra. Perdónanos, perdona mi pecado. Te acepto como mi único, suficiente Salvador. En el nombre de tu Santo Hijo, hasta una nueva transmisión, hermano. Dios los bendiga. Duerman bien.